Comunidad, los saludos a su compadre el John Juan Ganchos, les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting con un video que me moría de ganas de hacer, banda. He viajado kilómetros hasta la Ciudad de México, desde León, Guanajuato, para hacer esta entrevista. Yo creo que es más una actualización, como una continuación, una entrevista a profundidad, extensiva a mi querido Violent Cain. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda? Muy bien, muy bien. Aquí con todo. Now, find a new rival. Shoryuken! Yeah, that makes sense. こいつは楽しめそうだ。かかってきな。行くわよ。 Genial, creo que era oportuno llegar a hacer esta entrevista. Me gustaría poner en contexto a toda la comunidad, porque ustedes ya tienen disponibles, más si no me equivoco, fueron 3 horas, ¿no? De aquella primera entrevista que te hice. Sí, aproximadamente. Sí, estuvo bastante extensa. Sí, entonces tienen ahí bastantes datos, pero les pongo esta antesala porque es como el saber qué onda con Violent Cain en esa época. O sea, yo siento que tu manera de pensar ha cambiado, tu mentalidad, muchos comportamientos. Entonces sí, si quieren saber mucho como con esa primera parte, chequen esos videos. Yo les voy a dejar en los comentarios fijados, en la pestañita, por aquí, por acá va a salir. Y vámonos recio a lo que venimos, 2022, Violent Cain, nueva mentalidad, nuevos proyectos, todo en esta entrevista. Así es. Entonces, ¿listo, mi querido? Con todo, con todo. Venga de ahí. KOF 15, recién salido. Fueron 6 años después los que tuvieron que pasar, muchos cambios, mejoras gráficas, demás. Pero así como evolucionó KOF 15, como cambió KOF 15, ¿qué tanto cambiaste tú? Pues sí, cambié bastante, más que nada en cuestión de la disciplina. Cuando se hizo la transición de la 13 a la 14, pues la verdad es que llegó, o sea, que debe haber sido como en el año 3 hasta el año 6, porque duró aproximadamente 6 años. Sí. Ganaba yo la mayoría de los torneos. Sí. Entonces, cuando salió la 14, pues yo me confié. Entonces dije, pues ya nada más la voy a jugar así. Pero la verdad es que pues es juego nuevo, cambian muchas cosas, la mecánicas o el meta, el juego básico cambia. Entonces al inicio, además de que hubo otro detalle de que al inicio no me gustó para nada el juego. De hecho, yo en redes yo lo externé. Okay. Y por ahí mucha gente me tiró hate porque externé eso. Sí. Pero sí, es bastante complicado. Pero sí, o sea, al inicio sí fue así como de no me gusta el juego, no me dan ganas de practicar y todo eso, pero ya cuando salió el parche 1.12, que fue la mejora gráfica, okay, arreglaron muchas mecánicas del juego, balancearon más el juego, etcétera, etcétera. Entonces, como que ya me empezó a agarrar más interés y empecé a cambiar mis actitudes, mi disciplina y todo eso. Todavía yo tenía unos problemas así como, porque en la comunidad de KOF se conoce, bueno, realmente creo que es más en toda la FGC, pero como pues, yo siempre estoy en la comunidad de KOF, se utiliza lo de las veladas. Ok, entonces, para la banda que está fuera de qué es la velada, ¿qué es la velada? Las veladas es, pues, haz de cuenta de un grupito, la banda local, la escena local de KOF de cualquier estado, de ciudad, etcétera, se juntan en un lugar, ¿no? Y llegan como a las 10, 11 de la noche y es jugar hasta que amanezca. Entonces, pues cuando estás joven, o sea, cuando tienes 20 y tantos años, pues sí, no pasa nada. No pasa nada. Yo llego a mi casa a las 9, me duermo un rato y a las 2 ya estoy fresco, ¿no? Pero no, ya, me acuerdo de un amigo que siempre decía, cuando llegues a esta edad, porque haz de cuenta que yo tenía creo que como unos 25, 26 y él ya tenía 31. Entonces estaba leyendo la carta. Entonces él decía, porque daban, yo creo que ha de haber sido a las 2, 3 de la mañana y él ya estaba así, ¿no? Ya cabeceando y nos burlábamos de él. Entonces decía, no, cuando llegues a esta edad ya vas a ver qué onda. Y no, sí es cierto, sí es cierto. Híjole. Entonces, lo que pasa, que pues agarré mucho esa maña, ¿no? Okay. Pero a la hora de ir al torneo, pues cuando vas a un torneo serio, no como los locales que te dicen, pues ya a las 5 de la tarde, ¿no? Pues sí te da tiempo de dormir, descansar, desayunar, hacer lo que tú tengas que hacer para estar bien en el torneo. No, pero, o sea,
sobre todo en Estados Unidos, Ajá. los torneos son a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Eso es más deportivo, ¿no? Sí. Es más como, o sea, podría sentirse como más formal, porque en la mañana se supone, quiero asociar yo, que es cuando uno tiene los sentidos más despiertos. Sí, sí, sí. Entonces, a mí me pasó mucho eso en los tiempos de la 14, también en los tiempos de la 13, pero pues de cualquier otra forma como que lograba salir bien librado, ¿no? Y tal vez ha de haber sido por la edad, pero ya en la 14 sí se me complicó mucho en ese sentido, sobre todo a la hora de los viajes a Asia, me pesaba un montón porque si de por sí tenía malos hábitos para dormir. Entonces luego cambiar de horario, para mí era imposible dormir, todo eso, iba a los torneos así súper cansado y mi juego se basa mucho en, pues como el soneo de esperar a brincar, hacerle gancho, aventarle bolita, buscar que vuelva a brincar y hacerle gancho y así, ¿no? Entonces, cuando estoy cansado yo los veo brincar, sé que lo tengo que hacer pero no reacciono. Ah. Entonces, sí es algo súper importante, una cosa que poco a poco me he ido quitando. No voy a negar que de repente sí me desvelo y todo eso, pero ya no tanto como antes. Ok, eso creo que es un cambio favorable, supongo, porque es padre, me gusta cómo le dices a la comunidad el aspecto de jugar entre amigos, igual supongo también ahí se sube de nivel, pero también cuando tienes que saber separar un poco ese compadrismo y tener que agarrar un camino diferente para, pues, irte a la disciplina, ¿no? Que creo que diciendo esa palabra la detallaste así, o sea, como por muchas vertientes, que es la disciplina en general aplicada al KOF. Y los torneos que son aquí como más locales, más tarde, noche, a cuando tienes que viajar y mentalizarte. Ahora, es que lo que pasa, muchas veces uno se deja llevar por lo que dicen los demás, ¿no? Entonces, luego generalmente cuando vas a un torneo, en un cuarto hotel, hacen una suite o donde sea, Ajá. o incluso en el mismo venue hay retas, ¿no? Oh, sí. Y en lugar de decir, no, pues ya hasta ahora, pues ya todos hay que descansar para estar listos para mañana y todo eso, hay gente que se queda hasta el siguiente día, 10 de la mañana y todo eso, y se van al torneo sin dormir. Oh. Entonces, yo me acuerdo que en un Evo hice eso y me fue mal, a pesar de que yo siento que en ese año sí pude haber tenido un buen lugar, pero cometí ese error de no dormir, y entonces me acuerdo que habían jugadores japoneses, de China, o sea, de otros países que sí se fueron a su hora, ¿no? O sea, ya a esta hora yo ya me voy a ir a descansar, porque o sea, literalmente es cuando te debes de dar cuenta que es un trabajo, no es algo, claro. No es algo que nada más es de hobby o relajo. Sí, entonces sí hay muchas cosas que uno tiene que ir cambiando conforme va pasando el tiempo, ya no es tan sencillo. Fíjate, ahorita tocas varios temas, te voy a hacer varias preguntas en una, así creo que ya se sabe cómo me gusta cómo fluir en las entrevistas. También recuerden, banda, que muchos de ustedes le mandaron preguntas a Violen, las vamos a leer, van a aparecer en su momento, pero ahí te van varias preguntas en una. ¿Tú has checado esos hábitos en los competidores extranjeros? Al mismo tiempo has encontrado errores y áreas de oportunidad en lo que tú venías haciendo mal. Y también me gustaría que me dijeras, o sea, si son las cosas que ves en ellos que probablemente nosotros pasamos por alto hasta que pues te castigan y dices, híjole, la regué en no haber como respetado tanto el viaje, el esfuerzo. Y también me gustaría que me digas qué tan viable es echar unas retitas antes de un torneo. O sea, es como negativo por si te aprenden tu juego, muestras todo, o es nada más como calentamiento, romper el hielo. Pues mira, sí es algo bastante complicado. Yo todas esas actitudes en cuestión de eSport como que sí las he ido copiando de jugadores de otros países. Okay. Porque eso aquí, al menos aquí en el país, no se aplica. No. En cuestiones de fighting game. Tal vez en otros eSports sí se aplica porque ya ves que tienen su gaming house y todo eso. Pero aún así yo veo que ellos se desvelan mucho. Sí. Y el dormir es súper importante. Cuando te das cuenta que lo importante que es como de, no, ellos están haciendo mal.
Entonces, a la hora de que yo voy a los torneos, es que también tiene que ver mucho la mentalidad. Porque muchos competidores de aquí del país dicen, es que yo le quiero ganar a yo le quiero ganar al otro, o sea, pero son jugadores del país o jugadores locales. Ajá. Yo dejé esa mentalidad hace mucho tiempo. Yo ahora lo que veo es, o sea, sí le quiero ganar a estos jugadores, pero todo esto es porque le quiero ganar a Ah, muy bien. Es parte del camino, ¿no? Ajá. De un objetivo tal vez mayor que tienes. Sí, o sea, al final del día es como si estuviéramos retroalimentándonos para llegar a ese punto. Pero hay gente que no lo ve como más allá. Sí. Entonces, por ejemplo, también otra cosa es ver videos de los asiáticos. Generalmente a la hora de jugar tienen una mentalidad muy diferente. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ver qué hacen ellos. Y generalmente tienen como jugadas que no se hacen aquí. Ajá. Y entonces pues ya las copias las empiezas a aplicar. Me imagino que para poder ver esos videos también necesitas cierto nivel, ¿no? O sea, porque no es lo mismo un espectador promedio de unas retas del KOF a como tú ves el KOF. Y por ese lado se me hace como súper interesante el cómo ves tú el KOF. O sea, con la mira que tiene un jugador promedio, espectador, las jugadas de los locales a los internacionales. Para poder encontrar ahí, o sea, de que en un round de cierto jugador, ¿qué es lo que te fijas? O sea, ¿cómo es que tú te puedes ver sus hábitos inclusive de reflejos, jugadas para llegar al nivel de poder ver esas retas así? Fíjate que para poder entender o encontrar los hábitos de un jugador simplemente viendo la reta, o sea, sin jugar con él, es un nivel altísimo, incluso a mí se me complica poder hacer eso. Lo que generalmente yo me fijo es una vez teniendo bastante conocimiento del frame data. Ajá. Porque todos los jugadores asiáticos estudian eso. De hecho, como anécdota, en el Neo Geo World Tour me acuerdo que a los jugadores mexicanos que participaron en la 98, ellos no saben de frame data. Bueno, en ese momento no sabían. No sé si ya han pasado 3 años, no sé si ya se hayan puesto a estudiar. Pero en ese entonces no sabían, entonces yo les empecé a explicar, mira, es que ellos hacen esto porque el frame data les dice que ellos permiten eso. Y no me dijeron, no, ¿qué es eso? Y pues ya les expliqué. No, pues es que aquí queda positivo, aquí queda negativo, puedes hacer esto, puedes hacer el otro. Y el mexicano, los que son casualones o los que se conocen como la de la vieja escuela, que yo siento que ese es un término ambiguo. La vieja escuela realmente fueron los que vivieron todo eso, no el juego es la vieja escuela, sino los que vivieron toda esa época. Entiendo el concepto, sí. Entonces, yo sí viví esa época, pero cuando salió la KOF 13 empecé a empaparme de frame data. Y muchos jugadores que juegan pues esos juegos retro, no se han empapado de eso porque también es como muy complicado encontrar esa información. Fíjate que sí he visto ahorita recién salida la 15 que antes de oye esto, pásame, no, frame data, muchos deberían hacerlo, pero son contados los que en vez de irse directamente a videos de combos se van a frame data, ¿no? No me pases eso, pásame primero la frame data. Lo que quiero es empiecen a surtir la frame data y son 39 personajes hasta ahora. Yo creo que está complicado. Es uno de los mayores retos aprender frame data, ¿no crees? Sí, de hecho yo ando haciendo un frame data de la 98M y consume mucho tiempo hacerlo. Pero una vez sabiendo eso, como que ya sabes, o sea, viendo la reta de los japoneses, ¿no? Dices, tira una patada y como que se espera tantito y tira otro golpe y dices, lo que pasa es que queda positivo, entonces lo hace así por si el otro intenta responder, pues le va a entrar, ¿no? Frame trap. Entonces, una de las cosas que la gente tiene que saber es que en los videojuegos, o sea, existen reglas y leyes, ¿no? Las reglas en la vida real, pues generalmente uno las rompe, ¿no? Y se supone que las leyes son inviolables, ¿no? Entonces, en los videojuegos solo existen leyes. Tú no puedes hacer que un personaje haga el movimiento que se te ocurra porque tú quisiste. O sea, tiene ese movimiento, inicia tal, se tarda en recuperar en tanto tiempo, etcétera, y siempre lo va a hacer igual.
no va a ser que el personaje se sentía cansado y lo hizo más lento, ¿no? No, siempre lo va a hacer así. Entonces, cuando una vez que tú entiendes eso, me acuerdo que cuando yo entendí eso, dije, no manches, es que sí es cierto. O sea, está implícito, pero generalmente no lo razonas. Y una vez que lo entiendes, o sea, como que empiezas a entender más el por qué muchos jugadores juegan de esa forma. Entonces, ¿consideras realmente tú si digamos, mandaras un mensaje hablando de diferencias de niveles, métete la frame data? Sí, eso ¿Es de pereza? Sí es cuestión de pereza porque mucha gente, de hecho me acuerdo, ¿no? De un jugador que yo jugaba mucho en los tiempos de la 13, él no tenía acceso al juego, ¿no? No tenía consola, pero venía diario a mi casa a jugar conmigo. Entonces, una de las cosas que yo hago también es, o sea, yo soy ingeniero, ¿no? Sí. Y me mandan a reparar cosas o tengo proyectos de redes, etcétera. Sí. Entonces, ese día yo estaba arreglando un arcade stick. Entonces él llegó y le dije, oye, pues todavía no acabo, pues ponte a practicar. Le dije, aprovecha porque yo he visto que dropeas este combo, te falla esto. Le dije, este castigo lo puedes hacer aquí, etcétera, ¿no? Pero generalmente como no lo tienes practicado, pues como que lo dudas, ¿no? A la hora de hacerlo. De la ejecución. Entonces le dije, pues yo voy a terminar esto y pues tú practica. Entonces se puso a practicar como que ha de haber sido unos 15 minutos y me empezó a decir, no, ya vamos a jugar, ya me aburrí, que no sé qué. Y yo, pues bueno. Lo pusiste como Miyagi así, a encerrar. Casi. Y ya deja de esto, ya vente a la reta. Sí, entonces generalmente muchos jugadores son así, como que... De hecho es lo que dicen, ¿no? En la comunidad de Estados Unidos o en inglés, lo que dicen es, existen dos tipos de jugadores en la fighting game. El que juega como loco y la rata de laboratorio. Entonces, pero generalmente los que son ratas de laboratorio son los que ganan, sobre todo al inicio del juego, porque es que saben, como tú dices, en qué momento pega todo. Sí, o sea, desde un inicio tú ya sabes qué gana, qué pierde. Sí. Y el que juega a corazón se va a tardar 2 años en saber eso. Saberlo, es correcto. Y creo que también hoy en día con esta era de la tecnología tenemos más acceso a esa información. Así que creo que ahí tiene una tarea comunidad para... creo que valdría la pena, los que ya saben de Frame Data, pues obvio están de ese lado de la balanza, pero los que no, creo que valdría la pena hacer ese experimento de rata de laboratorio con ustedes mismos. Y es decir, es cierto, con Frame Data cambié muchos aspectos o perspectivas que tenía del juego. Sí. ¿Y qué piensas de eso? De que vamos a poner este torneo, tú sabes, ahí jugadores de nivel y te dicen, vente unas, ¿se pierde mucho o se gana ahí jugando esas retas previas de calentamiento? No, de hecho, fíjate, qué bueno que lo preguntas, hay muchos jugadores que dicen, no le voy a jugar porque me va a descargar. Sí. Me va a descargar, buen término. Pero yo la verdad lo veo de otra forma. Yo digo, le voy a jugar para descargarlo, o le voy a jugar para ver qué es lo que me empieza a castigar y no volverlo a hacer. O sea, para ajustarme. Okay. Entonces eso es lo que pocos jugadores hacen y luego por eso pierden conmigo, porque no me quieren jugar y a la hora del torneo me ajusto y ya no saben qué hacer. Es correcto. Luego andas ahí robándolas todas, ¿no? Como recientemente en el MM Series. Ándale, exactamente. Lo que pasa, o sea, y si te fijas, generalmente casi todas mis retas me ganaban la primera. Sí, y después, y después me ajusto. Entonces, de hecho, pues, voy a sacar una analogía de que dicen en las comunidades grandes de KOF, que los torneos no importan, porque nada más son 2 retas. Lo importante son las personales de 50, de primero a 50, primero a 100, así de, y yo de, no manches, o sea, son retas de resistencia, ya no es reta. ¿No? Para mí lo más importante es, o sea, tener la habilidad para ajustarte con una reta. Sí. O sea, eso es ser un buen jugador. Sí, creo. La verdad es que si no logras ajustarte en una reta, si te tardas tanto, quiere decir que eres un jugador lento. Sí. O sea, no eres igual malo, pero estás más débil en el skill de adaptación. Ajá, exactamente. Fíjate, me pones a pensar en el aspecto. Tú estás aquí en Ciudad de México, hablabas también de las veladas y todo esto. Yo me pongo a pensar en un supuesto, aquí tienes mucha gente con que jugar, subir nivel,
y creo que entre todos se apoyan, ¿no? No se dejan y demás, pero ¿qué pasaría si fueras, si quieres, de León, Guanajuato, del sur de la ciudad o de algún pueblo mágico ahí abandonado? ¿Qué crees que sería lo mismo, Violento? Para tener ese nivel de reta, comunidad con quien jugar, o ya te habrías mudado de la ciudad si es lo que esto te apasiona. Fíjate que por mucho tiempo esa fue una de las razones porque yo sí he pensado en irme a vivir a Estados Unidos, ¿no? Porque allá en cuestiones de eSports, pues, bueno, realmente en todo, ¿no? Hay más oportunidad. Y una de las razones decía yo, pues es que allá no hay nivel, entonces como que lo voy a perder o no voy a mejorar. Pero creo que la era digital sí ha venido pues muy bien justamente para la comunidad de Fighting Game, porque en el online hay muchos jugadores buenos. Obviamente existe la debilidad de que se acostumbran o aprenden a jugar con el lag, y a la hora de que juegan un presencial no pueden, porque el juego realmente no es así. O sea, el juego se juega muy diferente con lag. Entonces, en ese caso de, pues no sé, que no llegues a tener comunidad, pues no te va a quedar de otra más que jugar online. Sí, afortunadamente. También como anécdota, en la comunidad de Samurai de aquí de México, llegó un momento en el que ya no me querían jugar. Yo la verdad, hasta la fecha no sé por qué. ¿Por qué? Pero ellos empezaron a brillar en los torneos de Samurai, pero online, ¿no? Porque aquí en la ciudad, pues el que ganaba era yo. Entonces, la verdad sí me fue como muy complicado porque no tenía con quién jugar. Entonces para mí los torneos online era como echar la reta para mí. O sea, yo ya no entraba con mentalidad de ganar, sino era como de, a ver, ya le voy a jugar, voy a tratar de aprenderle eso. Entonces, sin ver los videos, porque generalmente no los grababa, era como de, me acuerdo que me hizo esto y no supe qué hacer. Entonces me metía al training y veía cómo hacerle. Generalmente la mayor parte del tiempo fue training hasta que dio frutos y empecé a ganar esos torneos también. Entonces lo que les recomiendo es eso, o sea, muchas veces estás tú en la reta y te ganan, ¿no? Y el oponente te estaba haciendo algo y generalmente tú no estabas respondiendo, estabas respondiendo de una forma que no se debe de responder, justamente porque no sabías cómo, ¿no? Entonces uno tiene que aprender a identificar esas cosas para mejorarlas, y eso es lo que justamente en estos 2 años me ha hecho cambiar mucho. Y yo consideraría, o sea, sí necesito jugar retas, pero ya no tanto como antes. Antes sí era como de necesito jugar con alguien para poder mejorar. Y ahora ya no, es como de voy a ver un video y voy a ver qué cosas hace el oponente y si se puede castigar o no se puede castigar. Entonces podríamos pensar que actualmente esto lo incentivó, lo benefició la jugabilidad en línea. Ahorita por fortuna tenemos el rollback con la 15, tal vez eso le afectó a Samsho. El rollback, ¿cómo lo has sentido tú hasta ahorita, el de la 15? Está muy bueno el rollback, ¿PC o Play 5? ¿Cuál hasta ahorita inclinas tú? Los dos están igual, lo único que tiene la PC en general es que tiene menos input lag, pero en cuestión del netcode son iguales. Y yo me atrevería a decir que la experiencia es como más cómoda en PlayStation o en Xbox, o sea, en consola. Porque el problema que siempre ha existido en PC es que alguien quiere correr el juego sin tener las especificaciones necesarias. Claro. Entonces a la hora de jugar online se vuelve imposible. Sí. Entonces en consola eso no pasa. Por eso se me hace más cómodo en consola, pero sí, porque ahí ya está por default. Debido a que en PC tiene menos input lag, pues en online va mejor, se siente menos pesado. Oye, ¿qué tan importante es? A veces también es para algunos más irrelevante, para otros sí es más significativo, jugar en óptimas condiciones. Para ti, ¿cuál es los elementos, ya sea monitor, obviamente buen internet? Para ti, ¿qué tan importante es eso, jugar en óptimas condiciones, y cuáles son esas óptimas condiciones? Para mí es súper importante, y la verdad es que no es tan exagerado como, por ejemplo, Tokido, que empezó a sacar la cinta métrica, ¿no? No, yo no soy así, pero sí es importante, sobre todo en el punto de tener un monitor que no tenga mucho input lag. Generalmente se usa el monitor BenQ, sí. pero
Pero realmente con cualquier monitor que tú veas que no tenga mucho input lag, ojo, no es tiempo de respuesta. Tiempo de respuesta es lo que se tarda el monitor en procesar la imagen cuando le llega. El input lag es todo el proceso. O sea, es como la suma de todo lo que hace. Desde que sale de tu botón hasta que llega hacia tus ojos. Entonces son cosas muy distintas. Súper técnico todo, ¿no? Entonces, hay un sitio, no me acuerdo cómo se llama, pero ustedes buscan así un monitor y ya buscan el input lag del monitor. Eso es muy importante. Y también tener el control con el que estés cómodo. No es necesario tener un stick. Con el que estés tú completamente cómodo para jugar, con ese lo puedes hacer sin problema. ¿Internet? Y pues sí, el internet yo recomendaría que tuvieran fibra óptica y sobre todo configurar sus puertos, porque generalmente, sobre todo en el Samurai, pasaba de que se ponían a jugar, ¿no? Y entonces se metían a la sala, pero había un error de que no podías ver nadie en la sala, pero los demás sí te veían. Ah, ok. Entonces te podías poner así a jugar sin ver a nadie y sí te aceptaban la renta y todo eso, pero eso era porque no abrías un puerto que hacía que se descargara toda esa información. Ok, ahorita que mencionas lo del stick me voy a adelantar un poquito, pero yo por ejemplo yo en lo personal he podido jugar particularmente KOF con control regular, el mando del Play. Ahorita pues ya sé que lo puedo jugar en Xbox Series, jamás he podido, me cuestan mucho los brincos cortos, me cuestan mucho los dashes, o sea, siento que el KOF en particular, yo no. Ahorita tú dices que con lo que la banda se sienta cómodo, pero ¿tú qué recomiendas? Y también, ¿con qué te sientes cómodo? Tú sé últimamente que le has atorado al Hitbox, me gustaría que les compartieras a la banda tu experiencia con la Hitbox. Y también lo importante, si es de tramposos, agarrar atajos en los botones, o si es más puro, por ejemplo, tronar barra, hacer como el atajo con un botón, el esquive con un botón, el CD con un botón. Fíjate que yo opino que que usen el control que quieran, pero hace poco se hizo la pregunta, ¿no? En mi stream. Yo lo que les dije, yo no les recomiendo jugar con control porque sí es muy complicado. Sí. Yo, o sea, obviamente me inicié en las máquinas, ¿no? De los tiempos que había farmacias y todo eso. Ya lo hablamos la vez pasada. Pero cuando yo estaba en mi casa jugando, pues yo tenía una PC de esas de antaño. Y pues jugaba emuladores, ¿no? Yo ni tenía consolas ni nada. Sí. Y pues usaba un control, era lo único que había. Entonces, de hecho, en ese entonces usaba un puerto que era para videojuegos que venía en una tarjeta de sonido. Y pues conectaba el control y era un control chafita esos de 50 pesos. Y así medio podía jugar. Desechable ahí. Pero ya cuando pues crecí, empecé a ganar mi dinero y todo eso, me compré un stick y sí es un mundo de diferencia en cuestión del KOF. Otro juego como Tekken, Street Fighter, o sea, juegos que no son... Fighters. O sea... Mortal. Sí, Mortal. Juegos que no son tan basados en ejecución como el KOF. Ajá. Yo creo que incluso, o sea, el Marvel sí se puede jugar con control, pero sí como que la ejecución es más marcada en ese juego, ¿no? Y sí recomiendo más un stick para eso. O sea, tú puedes jugar con lo que te sientas más cómodo. Es lo que yo recomiendo. Siempre me dicen, oye, ¿qué me recomiendas con qué jugar? Yo les digo, es que si tú te sientes cómodo con un control, juega con un control. Conozco hay un chavo que hace muchos diseños en internet, líquidos, que dice, yo he intentado jugar en stick, pero es que no puedo y por eso juego en control. Ah, mira, está al revés. Y entonces... También digo, no es imposible jugar KOF en control, porque hay jugadores como Koopa, que él jugó mucho tiempo en control y llegó a ganar torneos en control, pero como que él ya se acostumbró al stick y ya no regresó al control. Le acomodó los dedos, ¿verdad? Todo. Sí, es más rápido usar un dedo para cada botón que usar solo el pulgar. ¿Y tu experiencia con la Hitbox, Violento? Y el Hitbox yo considero que no es cheat. ¿No es chido? O sea... ¿No es para todos? O... No, más bien, o sea, no es para trampa, cheat. Ah, no es cheat. Ajá. Los dueños de la empresa Hitbox, porque realmente esos controles no se llaman Hitbox, sino la compañía, la marca.
Pues la verdad es que han hecho una muy buena labor de marketing porque te hacen pensar que es trampa, te muestran shortcuts y todo eso para hacer ciertas cosas, pero esos shortcuts la mayoría solo funcionan en Street Fighter y en el 5. Entonces lo usas en otro juego, no, esas cosas no salen. Ahora, en todo este año que he estado practicando eso, en el KOF 14 metieron pues es como un truco, pero pues es una ventaja tener el frame counter. Eso que hace, te muestra qué tanto tiempo tú presionaste un botón, en qué tanto tiempo hiciste cierta cosa, ¿no? Entonces yo me puse a hacer cosas, por ejemplo, agarré mi palanca y puse los dos juegos, ¿no? Puse la KOF 13 y la KOF 14 al lado, para poderlo usar con la misma palanca. Entonces me puse a hacer el infinito de las recas de un lado y del otro lado pues me salía todo el frame count en la 14 porque en la 13 no lo tiene. Entonces le tomé capturas a todo eso. Tengo ahí mi galería de los tiempos de que me tardé a hacer eso. Entonces ya empezando a practicar, cuando empecé a agarrar más o menos práctica con el hitbox, iba yo a checar las galerías y decía, no manches, lo hago más rápido en la palanca que en el hitbox. O sea, tú visualmente dices y te venden la idea de que es más rápido en eso y no es cierto. Es más rápido en la palanca. Y es importante lo que mencionas, que es más, digamos, aplicable con un juego como Street Fighter. Sí, o sea, en Street Fighter de hecho hay shortcuts para los ganchos, que si tú presionas 2 veces la diagonal, sale el DP. Pero tú haces eso en cualquier otro juego y no sale. Lo tienes que hacer normal como siempre. ¿Crees que también te haría como perezoso en la ejecución? Al rato querer regresar, o sea, tanto. No, porque sí, esa es otra cosa a lo que iba. Requiere muchísima práctica. El dolor de dedos es real. Es como pianista, literalmente. Entonces, sí tienes que practicar muchísimo. Literalmente darte sesiones, es como si estuvieras entrenando un músculo. Una reprogramación, ¿no? De todo. También esa es otra cosa. Fíjate que a los primeros meses que yo empecé a hacer la transición al hitbox, había situaciones, sobre todo en los cross-ups. Entonces te lo juro que yo estaba así y me hacían el cross-up y yo hacía esto. Movía la mano así como si fuera la palanca. Entonces sí te tienes como que reprogramar. Sí ha sido algo súper complicado. Yo la verdad no considero que eso sea cheat. La razón por la que yo me cambié es tener más control en mis inputs. Porque generalmente en palanca, sobre todo en el Samurai, haz de cuenta que tú intentas correr. Y de hecho eso hicieron la transición en la 15, tiene el mismo sistema de inputs. Tú corres, ¿no? Haces 2 adelante. Sí. Pero en la palanca siempre existe el margen de error. Entonces generalmente pues tú no eres perfecto a hacerle adelante con la palanca y luego marcas el input de abajo. Pero los juegos de antes eran como más nobles en ese sentido, de que si marcabas el abajo de todos modos te dejaba correr. En el Samurai no. Si tú haces adelante, abajo, adelante, así lo más rápido que se pueda, no corre el personaje, tiene que ser adelante, adelante. Entonces esa fue una de las razones también. Como la carga de Kim, que podrías hacer el correr y bajar y se iba el mono y luego hacías la flash kick con dash. Sí, pero eso ya es cuando el personaje ya empezó a correr. Si no, yo te estoy diciendo antes de correr. Es cierto, ahorita he leído muchas críticas sobre que el input de KOF 15 es más estricto, que lo quieren más noble, o ¿tú cómo lo ves? Yo creo que en cuestión de hacerlo más noble está bien como está, nada más que está el problema de hecho, ese de los... ¿Viste un tweet? Está el problema de que los Tiger Knees están como muy cerrados. Quieres hacer el Tiger Knee y casi es frame perfect, ¿no? Para que te pueda salir. Y también habían buffers que hacías o hacia atrás y te sacaba el backdash y podías hacer el poder luego. Eso ya es súper complicado hacer, nada más. Yo siento que sería arreglar esas cosas. Oye, y por ejemplo esto de los atajos en botones y stick hitbox de en vez de CD con 2 botones tener uno, ¿lo recomiendas, lo usas o crees que mejora la old school? Yo creo que es literalmente un retroceso decirle a alguien que hace trampa con eso. La verdad, porque
O sea, tú compras un stick Ajá. que realmente todos los sticks incluso el control de Play, ¿no? Sí. Tiene 8 botones Un friego de mínimo, botones. ¿no? Ujú. ¿Por qué tú te estás limitando No usar. a usar 4 botones, 6 botones nada más? Entonces, yo no lo considero cheat, sino más bien considero comodidad. Y sobre todo de que, por ejemplo, ahorita en la COF 15, si tú presionas en un frame, llegaste a presionar un botón primero antes que el otro para hacer los EX, te sale el normal. Ok. Entonces, Es más preciso. es más preciso tener el botón donde tienes los 2 golpes, las 2 patadas y nada más presionar eso. Sí, cero margen de error. Bueno, entonces, a ver, vamos a irnos a las experiencias, a lo vivido, a los viajes, siento yo que a lo que mucha de la gente quiere saber. Y creo que estaría bueno empezar, todos supimos, fuiste a China y luego también ahorita comentábamos del viaje al Neo Geo World Tour. Ujú. Yo siento que ahí hay mucho como de tu aprendizaje. Creo que muchos vimos que fue un antes y un después. Muchos vimos que también fue un momento histórico para ir al Ángel. No sé, hay mucho que hablar ahí, pero tú calificaste y hasta me llega la emoción porque he visto muchas veces ese video. Yo creo que mucha gente hemos pensado que ponernos en tu lugar y qué pasó por tu mente, el aprendizaje del control emocional, cuando venciste a Shanghai, o sea, échale todo, déjate ir tú. Hay muchas preguntas en una, pero déjate ir tú con el Neo Geo World Tour. ¿Cómo marcó tu vida? ¿Qué hiciste? ¿De quién te acordaste? ¿Te persinaste? ¿Qué pasó? Pues fíjate que sí fue como un momento con muchos sentimientos porque sobre todo, o sea, el esfuerzo, ¿no? Estar entrenando, estar buscando, sobre todo en el caso de, o sea, ahorita yo estoy patrocinado por TXC, Okay, sí, pero TXC es como un grupo de amigos y pues hay veces en las que no me pueden dar patrocinio, ¿no? Simplemente, pues ellos tienen una vida y no se puede, ¿no? Entonces, fue complicado pues conseguir los fondos para poder ir a tal torneo. Entonces, muchas de esas cosas se me hacían muy complicadas para mí. O sea, ¿estuviste a nada de no poder ir o qué? No, más bien estuve a nada de no poder ir al torneo que me dio el pase. Porque el Neo Geo World Tour, una vez teniendo un pase, ellos te pagan el viaje. ¿Tú calificaste en un torneo en Colombia? En Colombia, en Medellín. Entonces, ¿Qué onda? ¿Hasta allá te fuiste a perseguir el de hecho, pase? mi patrocinador, que es Vicio, Ok. me dijo, no te puedo pagar el viaje, pero pues, si vienes acá, yo te pago los viáticos. Todo. Ujú. Entonces, pues obviamente eso es una ayuda enorme, ¿no? Pero pues Significativa. nosotros estábamos de chin y ahora cómo le hacemos para conseguir para el vuelo, ¿no? Y más como en unas fechas estrechas, ¿no? Sí, generalmente era como de 2 semanas y los vuelos ya están bien caros en esas fechas. Entonces, sí fue súper complicado. También yo fui al Evo 2019 y me tocó contra Shanghai. Entonces, yo por no tener los recursos para llegar antes, o tal vez pudo haber sido un error, que en ese Evo Japón, Ajá. yo llegué un día antes. Entonces, pues el cambio de horario es súper complicado. Sí. Yo la vez anterior que sí siento que agarré un buen lugar en el Evo Japón, llegamos dos semanas antes. Ok, bastante. Sí, entonces pues yo ya estaba súper acostumbrado, nos dormíamos pues medianamente temprano Aclimatado. porque nos levantábamos temprano, o sea, de todos modos pues estaba como que más acostumbrado al horario. Entonces en ese Evo Japón me toca contra Shanghai y eran ya como las 6 de la tarde de ahí, pero a las 6 de la tarde ahí era como si yo no hubiera dormido en toda la noche y fueran las 11 de la mañana. O sea, ese sentimiento así de que te sientes... Entonces, todo de cabeza, ¿no? sí, entonces pues era jugar así. Pues yo estaba jugando con el Shanghai y ya le había ganado una reta. Ujú. Y estábamos en la segunda reta. Ujú. Y nada más me faltaba un combo para ganarle. Pero haz de cuenta que yo estaba haciendo el combo, pero sentí así como si se te apagara el cerebro y tuvieras un momento en que no ves nada y de repente ya está pasando otra cosa. ¿Cómo crees? Neta. Eso me pasó. Dropeo el combo, me gana esa reta
y me pone una chinga en la tercera. Entonces, Pero, o sea, tu desenfoque vino desde ahí y te arrastró también el último. es que es como lore de Lo de la ustedes. comunidad de COP. Sí. Porque para que veas cómo es la gente. Entonces teníamos un grupillo de la COP 98 online, Ok. de la que estaba en celular, Sí. que es como RPG. Sí. Entonces alguien me preguntó, no manches, ¿qué pasó? Porque la estaban transmitiendo por celular. Esa reta no fue en el stream oficial, sino alguien agarró un celular y estaba transmitiendo. Y me preguntaron, ¿qué pasó? Si ya le ibas a ganar. Y yo dije, es que no manches, el jet lag me afectó muchísimo. No entré en detalles, ¿no? Pero nada más dije eso. Entonces, un jugador de un team que no voy a mencionar, Ajá. vio esa conversación y que me empiezan a hacer memes, ¿no? Porque No, tomaron que el a- jet lag y todo eso. Ajá. Y cada vez que yo veía a uno de esos jugadores era burlarse de eso. Entonces, uno de los jugadores que se burlaba de eso, Ajá. también estuvo, o sea, ¿En la misma situación? no, se ganó su pase de Ajá. Neo Geo World Tour. Y cuando fue al Neo Geo World Tour, dejó de burlarse de eso, porque ya entendió lo que es el jet lag. Lo poseyó el jet lag. Sí, Ok. ya dejó de decir eso porque dijo, no manches, sí es cierto. No, es que es brutal. Y de hecho, no, o sea, imagínate los que van a un trabajo ordinario, pero aquí viéndolo de esta manera, vas más que a un trabajo ordinario porque vas a una función en donde la alimentación, el sistema del óseo, el sistema nervioso, todo se te mueve. Y sí, la precisión, reflejos, no estás también hasta los futbolistas les dicen, ¿no? Que vas a otro lado y hasta el factor climático, todo. Es que sí te afecta la salud bien cañón, porque incluso, o sea, el cuerpo es fotosensible, ¿no? Y todo eso te afecta muchísimo. Sí te toma como muchos días. De hecho, yo no entendía. Ujú. Incluso yo me acuerdo que también como llegó a haber la queja con el IT de que muchos jugadores asiáticos llegan, o sea, cuando vienen al Evo, vienen a un torneo de este lado, si llegan, tratan de llegar mínimo unos 5 días antes. Ujú. Entonces, Sí. una vez yo venía de un torneo de China y nos fuimos a Las Vegas y el IT llegó como, o sea, yo llego, por decirte algo, llego un lunes. Ajá. Y el IT llega como el martes. Pero el martes y el miércoles todo el día dormido IT. Oh. Entonces empezaron a quejar así de, no manches, ¿por qué IT, pues si queremos jugar con él y él se la pasa dormido todo el día? Y lo que pasa es que ellos no comprenden lo pesado que es hacer ese viaje. Y la verdad es que IT como que lo que hacía era aclimatarse a ese horario para ya poder rendir. Y eso es súper importante. Entonces, en ese caso, sí era como de, ya cuando fue ese Neo Geo World Tour, Ajá, claro. jugué la reta. No sé si has visto que yo le hago así, ¿no? Que alguien llega, me dice algo y yo le hago así. Sí. Lo que yo le dije es, te dije que le iba a ganar. Eso fue lo que yo le hice. Te dije que le iba a ganar y es justamente por ese momento del Evo 2019. Que la gente pensaba que yo estaba como blofeando o como Sí, que tratar te de sacaste hacer. de la manga Ajá, esas cosas. que saqué el pretexto, pero no. O sea, realmente sí me afectó. Y también son como experiencias que te hacen aprender y cambiar tu manera de ver la vida o tu manera de ejecutar a la hora de estar en eventos importantes. Entonces yo aprendí a no estar haciendo eso ya, a estar cuidando esos detallitos. Oye, sí, lo mencionaste al principio de la entrevista y de hecho también yo recuerdo y invito a todos a que vean la primera entrevista que hicimos y tú mencionabas que cada vez estabas más cerca de vencer a Shohei. Ujú. De hecho tú decías, es que sí son vencibles, o sea, yo he visto y sí es posible ganarles. Entonces creo yo que, de hecho me acuerdo que ahí lo habías cimentado como meta, una de mis metas es vencer a Shohei. Por eso es que, al menos a mí en lo personal, una de las razones, aparte me llegó mucho cuando lo lograste, porque dije, él lo dijo, y como que, pero fuiste realista, no es como, una de mis metas es vencer, sino como que tú tenías ya un camino trazado para llegar a ganarle, y siento que cada vez estabas más cerca, porque también la verdad, hay que reconocerlo, banda, no es alguien con el que juegues cada semana. Sí, no. Si quieres enfrentarte a él, necesariamente es allá.
Ujú. Y eso- Y además él, debido a la agenda apretada que él tiene, y sobre todo porque cuando va a torneos juega todas las KOF que él pueda jugar, y ya ves que hubo un tiempo que él quiso brillar en el Street Fighter, como que últimamente sí, ya dejó de jugar, pero en ese entonces sí estaba bien metido en el Street Fighter. Sí. Entonces, jugar casuales con él, imposible. Incluso Money Match, casi imposible, porque él decía, tengo que comer, tengo que practicar este juego, tengo que estar aquí, entrevistas, etcétera. Entonces, sí, jugar con él era muy complicado, más que en torneos. Exacto, por eso todavía se me hace más asombroso tu hazaña, tu logro. Particularmente también o sea, háblame de la jugada, güey. Hiciste un cancel CD, Ujú. hiciste la suite de Kyo. Entraste, o sea, como que lograste un tramo, porque los dos estaban cuidando. Llegó un momento en donde ya ni uno se acercaba. Esa jugada ya se la habías aplicado, creo, en los rounds, en el round anterior, o al principio creo que en el round anterior, ya te había funcionado una vez, Sí. pero no abusaste de esa jugada. Sí, ¿no? Hasta que la volviste a hacer y fue cancel CD, tiras la patada de Kyo, entraste, o sea, te acercaste un tramote así, sí, como muy sigiloso, bien discreto y vámonos. ¿Cómo la respiración, la mente, lo mediste? ¿Viste todo así con retícula milimétrica, hitbox, que diga cajas de contacto? O sea, ¿qué fue desde tu lado? Pues mira, esa jugada, a pesar de que lo sorprendió mucho de ese lado, como que ha sido muy conocida toda la vida de este lado del charco. Incluso yo me acuerdo que la aplicaban desde la 98. Ok. En tiempos de la 13 hay un jugador que se llama Hugo, ¿no? De Chetos Games. Ok. Y él, la empezaron a nombrar la Huguiña porque era lo único que hacía, o sea, siempre le intentaba hacer todo el tiempo. Es una jugada que no puedes abusar. Claro. Entonces, en ese caso, porque el meta del juego de la 14 es tirar pataditas débiles y Sí. combo, ¿no? Entonces, no puedes hacer esa jugada porque generalmente todos los oponentes están presionando el botón. Entonces, como se tarda mucho en salir, te pueden entrar ahí y castigar. Ujú. Entonces, esa jugada solo la puedes hacer cuando el oponente está en un estado que no puede hacer nada. Ya sea tirado o como le hice yo, que le gané un golpe en el aire. Ajá. Y está cayendo, y fue cuando empecé a hacer la jugada. ¿Por qué funciona esa jugada? Porque la animación de Kyo al hacer el CD en el piso, que le hace más o menos así, es muy similar, o sea, no es la misma, pero como tú estás viendo al Kyo moverse de reojo, no lo estás viendo directamente a él. Generalmente cuando tú juegas, ves a tu oponente, o sea, ves a tu personaje y al oponente, ¿no? Ajá. Pero vas cambiando la vista entre Sí, los sí, dos. sí. Ajá. Y generalmente tiendes, en ese caso de que yo lo pegué, él estaba concentrándose en que su personaje, se pare, ¿no? Entonces está mirando su personaje, no el mío. Ah, Entonces, no. de reojo, se ve como igualito al overhead cuando tira la patada desde arriba. Sí. Entonces, lo que pasó es que él pensó que yo le estaba haciendo el overhead. Entonces, por eso esa jugada funciona. Ok. De que se parece mucho, entonces tiras el CD, pero antes de que lo termine de tirar, lo cancelas al de abajo. Sí. Y por eso entra. O sea que hubo, viste todas estas, como diría Doctor Strange, posibilidades en una, que la animación se parece al overhead y que él estaba concentrado en el wake up de su mono para cancelar y entrar y hacer todo lo demás. Sí, o sea, solo en esas situaciones se puede hacer, porque si tú llegas y le estás haciendo, No. le estás golpeando en la guardia y lo Sí. intentas hacer, te va a tirar un golpe. O si estás viendo realmente a tu mono, vas a decir, lo hizo así, pero se agachó y Sí, alcanzas a poner guardia. Ok. Pero en esas situaciones como que la presión que traes encima no te hace como ver bien las cosas. Ok. Entonces ahí es como entras. De hecho, estuvo súper chistoso porque, de hecho seguramente viste, ¿no? De que está el momento en el que le hago la jugada, Sí. y el E.T. se ve así riéndose, ¿no? Sí, de hecho, te fueron a abrazar todos. Sí, sí, sí. O sea, de hecho, yo vi que como si fuera un festejo más del ganador del Neo Geo como, o sea, eso es como si te hubieras traído una presea con el mismo peso que haber ganado el Neo Geo. De hecho, el organizador se acercó y me dijo, no manches, a pesar de que no, o sea, todavía no acababa el torneo. Ajá, Y te todavía faltó no me arriba. eliminaban. Ajá. Y me dijo, a pesar de que no has ganado el torneo, yo creo que este es el momento más importante de todo el torneo. De todo el torneo. Y a lo que yo iba es que
Después de que acabó el torneo en la noche, E.T. andaba jugando con Kyo, aplicando la jugada. Entonces, él se estaba riendo porque le entraba a todos. Entonces decía, no, me dijo, está bien buena esta. ¿Cómo no sabía? Pero pues, fíjate qué chido que aprendieron algo, ¿no? La uña se internacionalizó. Oye, y luego también veo que Xiaohai tuvo acá todo así. Creo que era inevitable, ¿no? Que por más postura profesional que guardes de respeto, que no hicieras como el sobresalto, ¿no? Fíjate que también sí hubo como presión ahí. Cuando, o sea, una vez de que ya entró la jugada era de, ahora no dropees el combo. Oh, sí. Sí, dije, ya gané, pero asegúrate de no dropear el combo. Sí, todavía había vida. Ajá, entonces el combo de Kyo, lo que mucha gente piensa es que es bien fácil de hacer. Pero no es cierto, porque a la hora de hacer el Dokugami X, lo puedes dropear. Si lo tiras muy abajo, ya no entra nada. Si lo tiras antes, no pega. Entonces decidí no intentarlo y dije, le voy a tirar el doble ya para que se muera y ya. Ya muérete. Entonces fue lo que una vez de que entró fue lo que me concentré así de no vayas a dropear porque si lo dropeas te mueres. Sí, creo que fue también mucho de nervios. Yo sí se ve la mirada, cómo está así como, no, ya. Y ahora sí, ya que se murió a festejar. Sí que Xiaohai cerró los ojos, ni él la creía. La verdad se ve derrotado, ¿verdad? Como es. Porque normalmente uno pierde, desconecta y se va. Él no. Se queda así. Yo creo que él estaba confiado. Como que respiró mucho, como que sí, estaba confiado, como que fuera una cuestión de honor. Y apagó los ojos, le hizo así como de no. Y luego te le acercaste, le diste la mano y le hizo así. Ajá, sí. O sea, pero una mano débil, así como con esa agachadilla. Sí. Bueno, yo creo que también es o sea, sí tiene mucho que ver eso. Y también creo que es algo de cultura, ¿no? Después de ahí se estrecharon la mano, yo creo que él ya te considera reta, se despidieron de compas, ¿cómo fue? Pues la verdad es que yo creo que en esa situación, fue más, o sea, sí se sintió, ¿no? Así como derrotado, seguramente él estaba confiado, diciendo, no, pues este güey como nunca me va a ganar en su vida. Sí. No sé, o sea, igual sí, porque sí pasa. Sí pasa. Entonces, también yo creo que así como generalmente en Asia, Japón, China, yo creo que también Corea es así como que el honor es muy importante, ¿no? Y yo creo que sí, como que le lastimó su honor, su orgullo, y sí fue así como... Que en ese momento, o sea, son como momentos en los que tú estás tratando de entender qué es lo que está pasando y pues sí, lo agarré en un momento en el que él estaba así como de, no, ¿cómo así? De, sí, ya vete a la fregada. Sí, sí fue así, es neta, como si fuera una realidad difícil, ¿no? Para él. Sí, o sea, hasta eso yo no lo veo mal, de hecho, sí fue como un momento, él expresó lo que sentía en ese momento. Claro. Oye, mi Violento, también me gustaría citar otro jugador con quien tuviste un money match que también fue streameado aparte. Creo que Tania es quien estaba en la cabeza de esa transmisión, Score. Es un muy buen jugador. Sí, también con él traes, pero creo que es un pique más amistoso, ¿no? Te echaste un money match. Sí, me eché un money match en Combo Breaker. Ajá. En ese entonces él era uno de los mejores jugadores de COF del mundo. Y jugamos un money match y tuve la fortuna de ganarlo. Sí. De hecho, la primera vez que yo le jugué, la verdad es que lo sentí imposible, muy muy fuerte. Pero como que justamente en ese año, que fue el mismo año que pasó la hazaña de Xiaohai, como que yo ya había mejorado. Entonces jugué con él y le gané. La verdad es que con él no hay tanto pique como tal, porque él es muy alivianado, es muy buena onda, se ríe de todo, es agradable. Sí, sus poses, es ¿no? Más o menos como el E.T., pero japonés, ¿no? Y él como que todo lo lleva nada más al juego, o sea, en la vida no se comporta mala onda ni nada. Estaría bien organizarte ahí una persona con él, ¿no? Ahí que ver de cuánto se necesitaría y atorarle, porque creo que es más fácil organizar una con él, a lo mejor en la 15, que con Xiaohai, ¿no? De hecho, mucha gente en el stream nos dice, ya con el rollback, vamos, échate una rata con el E.T. Ajá. Entonces, digo así de, pues está al otro lado del mundo, ¿no? Pero, pues un día le puedo decir para que probemos a ver si se puede. Si
no se puede, pues, ni modo, tiene que ser presencial. Sí, hay que intentarlo. Yo creo que toda la banda quiere ver eso. Déjenlo en los comentarios, nos unimos, le juntamos ahí una bolsa. También hay que llegarle al precio Shanghai y hacer unos tiros que valgan la pena. Con esto me gustaría que me hablaras de la diferencia para ti entre las personales, money matches o FT10 o torneos. ¿Cuál es la postura que tienes? ¿Cuál te gusta jugar más? ¿Cuál disfrutas? Y la mentalidad que optas para cada una. Yo creo que los money matches te sirven mucho para la presión. Cuando tú vas a los torneos, generalmente lo que rompe a un jugador es el nerviosismo, la presión. Entonces, cuando tú juegas un money match, pero he aquí el truco. O sea, juega money match con tu dinero, no de que le digas a alguien de, güey, patrocíname, apuesta $1,000 y yo juego, vas a ver que voy a ganar. Va a ganar. No, es distinto porque no tienes la presión de perder tu dinero. Claro. Porque si es dinero de alguien más es como de, o sea, si pierdo pues es su dinero, ¿no? Sí. Entonces, si vas a jugar money match que sea con tu dinero, yo no recomiendo hacer los money matches más de 10 retas, porque más de 10 retas ya significa... ya es más circo, ya es más cansado, más abrumador. Ya son retas de resistencia. O sea, ok. Tienes que aguantar de jugar más, o sea, ahí se define el que se fatiga menos. Exactamente. Entonces, eso al menos para mí no es importante, porque a la hora de los torneos lo máximo que tienes es un FT3 o 3 de 5, como claro. conocemos acá. Entonces no te sirve de nada tener un money match de a primera 20. Y también lo que no recomiendo es de, vamos a jugar un money match, ¿no? Vamos a jugar un primera 5. Va. Entonces, ganas o pierdes, ¿no? Ok. Y vamos a echar otro, no, eso ya no. Porque es estar haciendo lo mismo, ¿no? Expendiendo a ver quién aguanta más. Oye, sí te comprendo. El que no desayunó le va a andar doliendo la cabeza y pues ahí está contra eso, contra no sé, los huesos, la postura de más. Sí, es más resistencia. Por eso yo, hace rato yo mencioné para mí lo más importante es el torneo, porque te tienes que adaptar en solo 2 retas o 3 retas si llegas a ganar una, ¿no? Entonces, la verdad es que hay muchos jugadores que dicen, es que los torneos es bien random y no te dejan adaptar. Güey, o sea, hay jugadores como yo y muchos jugadores en México que ya aprendieron a adaptarse con solo una reta. Porque tú no te puedes adaptar a una reta. Oye, algo rápido respecto a eso, tú siendo, pues, Violent Cain hoy en día, ¿no te pesa el hecho de apuesta con tu dinero? Pero también yo pienso que tú pones en juego tu reputación. Pienso que KOF 15 van a venir fuertes los jugadores que vienen desde la 13, 14, o sea, todo el ambiente cofero, esos grandes nombres que conocemos. ¿Y no sientes que también para ti hay una presión emocional de no perder, de seguir ganándolo todo? A veces sí y a veces no, porque, o sea, sí hubo un momento en el que decía, no, pues yo tengo que ganar ya tengo tanta experiencia. Pero después lo pensé de la siguiente forma: prefiero perder aquí que perder en un major. Entonces mejor juego aquí, le aprendo al mono, le aprendo al jugador, o sea, las manías que tiene, la forma en la que se juega ese personaje, etcétera. Y si pierdo, pues ni modo, mejor pierdo aquí que en lugar de perder en un torneo, ¿no? Porque sí, se me hace bien. Yo creo que la mayor ventaja que puedo tener yo en un torneo es que el otro se ponga nervioso. Entonces, o sea, me puede ganar en locales, ¿no? Ajá. O en amistosas, o casuales. Casuales, ajá. En el torneo no me va a ganar porque se pone nervioso. Sí, entiendo. Me late cómo lidias, porque yo podría pensar que también tú cuidas mucho lo que pesa tu nombre y que a lo mejor alguien que acaba de salir, que es talento emergente, que espero haya mucha nueva escuela en KOF 15, pues de repente, caray, o sea, como canónicamente le ganó a Violent Cain. Podríamos pensar el Rosa, Güero, que son jugadores activos, pero pensar en alguien que un nombre no y que te ganó, cómo va a sonar eso, ¿no? Y que cargaras como con eso, pero entiendo que prefieres... Pero fíjate que en ese sentido no me importa mucho. A mí lo que me importa más es aprender y mejorar. Perfecto. Porque, como dije en un inicio, es irme preparando para el escenario mundial. Perfecto. Y o sea,
como te digo, justamente cuando salió la 14 como que sí me llegó a importar eso y yo decía así, pero ¿cómo este güey no va a ganar? Sí. Pero cuando empecé a darme de ese cierto tipo de cosas y cambié mi mentalidad hacia el mundo, fue cuando yo dejé todo eso atrás. Sí, entiendo cómo tienes ordenadas tus propias metas y prioridades en cuanto a lo que te expone como jugador, tu exposición como jugador. Hablando de eso, de tu exposición y algo que también mencionamos algún día como de Sueño Guajiro, que dieras algunas clases del KOF para jugadores. Yo sé que en tus streams mucha gente va a tener la liga de tu canal, que seguro ya conocen, de donde tienes directos, juegas también otras cosas que no son juegos de pelea, juegos de terror, pero a mí me late mucho cómo la gente te escribe, como también yo algo que he visto nuevo en ti es tu faceta como haciendo los directos, creando contenido en tu canal y la gente te escribe, te pide tech y veo que eres como de lo más noble en soltar esa información. Eso es algo nuevo que implementaste, ¿no? ¿Qué te llevó? La verdad es que yo nunca he tenido problema en ayudar a los jugadores. De hecho, yo siempre he sido de que, o sea, a la hora de jugar la reta, ¿no? Mucha gente cuando juega no le gusta estarle diciendo a los demás qué debilidades tiene el personaje o qué debilidades tienes tú. Entonces, yo siempre lo vi de otra forma, sino prefiero yo decirte mis debilidades. Prefiero yo decirte las debilidades del personaje para que me las castigues, porque estoy seguro que en un torneo alguien va a saber y voy a perder por eso. Es verdad. Entonces prefiero yo que me las castigues para que yo aprenda a no estarlas haciendo tanto o no hacerlas. Y también en mi canal justamente hace poco anuncié de que voy a poner ahí un modo de suscripción ahí en YouTube, Facebook y Twitch muy bien. Para ayudarle a los jugadores de que para mejorar, o sea, van a haber diferentes modalidades de que me manden un clip y yo les mando retroalimentación. Buenísimo. Hacer una sesión de 1 hora, decirles o sea, qué es lo que pueden mejorar y todo eso. Si de por sí ya cualquiera puede jugar cuando hago yo streams, cualquiera se puede meter a la sala. Sí. Lástima que tiene límite a 9 personas, o sea, yo y otras 8 personas, entonces pues no se puede a todos, ¿no? Pero pues sí va a haber oportunidad de eso. Buenísimo. Y yo no tengo problema. Eso es bueno, banda, para que estén más pendientes ahorita, que es la etapa inicial del KOF 15. Chequen el canal de Violent Cain. Repito, va a estar en la descripción, en el comentario fijado, en todas partes y que sepan, ¿no? Que tienen su respaldo. Me late mucho ese sistema de membresía que puedes implementar como para esa atención más personalizada. Creo que es el momento de lanzamiento del juego. Y es padre que puedas estar ahí, que venga de ti, ¿no? Alguien que pues yo sí podría garantizar que sí le importa que el otro aprenda, o sea, que sí le importa, va a prestarle atención a las cualidades de cada jugador, de lo que necesiten de ti. Sí. Y aparte de lo que ya haces, creo que es diario, ¿no? Estás diario. Sí estuve a diario un tiempo, pero la verdad es que es muy pesado. Estoy de miércoles a domingo, que es más o menos cuando más la gente tiene tiempecito libre. Los lunes y martes están como más pesados, ¿no? Ok. Por eso. Y también la idea detrás de eso de dar como las asesorías es porque muchas veces llegan en el stream y me preguntan, oye, tengo este problema, ¿qué me recomiendas hacer? Y entonces es como muy complicado dar un consejo cuando no sabes realmente cómo juega esa persona, porque ya ves que existen muchos estilos de juego. Claro. Entonces, si es necesito ver yo cómo juegas o jugar contigo aunque sea una reta para ver en qué te puedo ayudar, qué te puedo decir, qué errores estás cometiendo. Buenísimo, para que lo chequen, banda, se acerquen a él y pues se me hace padre el sistema de membresía porque a lo que ya veremos cómo lo manejas, les avisarás a la banda a detalle, pero pues puede ser lo que ya es muy común hoy en día, la suscripción de pagar la membresía. Hace poco diste también algo así en la Academia Mexicana de Esports. Sí, ahí estuve un rato dando clases, pero como que el proyecto en cuestión de fighting de KOF y Samurai se acabó y pues... ¿No progresó? Ok. Bueno, y otra de las cosas que me gustaría, hablando un poco de eso, que también mucha gente quiere saber, yo sé que para ti, ¿qué tan importante es agarrar el KOF día 1, el KOF 15 día 1? ¿Y cómo empiezas a saber cuál es el jugador más llamémosle la tier list, ¿no? El más fuerte, el más débil. ¿Cómo desarrollas como todo ese ecosistema? Pues mira, justamente esa pregunta me han hecho mucho. Antes de que saliera el juego,
me preguntaban, oye, ¿tú cómo ves el tier list? Yo siempre les respondía, es muy temprano como No, real. para yo decirte quiénes están rotos porque, o sea, yo puedo practicar con ellos, ¿no? Y tienen combos y tal. Yo Ajá. no tengo realmente la visión o la experiencia como para decirte, este está roto, ¿no? O sea, yo te puedo decir, no sé, Elizabeth está rota porque yo lo digo, ¿no? Ajá, nada más. Ujú. Y pues no. Pero ya que... Y en esos días que jugué un poquito antes el juego, la verdad es que no se le puede sacar mucho jugo más que practicar. Pero la verdad es que esa experiencia de echar las retas sí es muy distinta, ¿no? Ok. Y ahí es cuando ya echas la reta con alguien, es cuando Ahí. te empiezas a dar cuenta de las fortalezas y las debilidades de un personaje. Entonces, ya con la experiencia que he agarrado, yo creo que el mono más roto ahorita es Ralph. Oh, Sí. ¿tienes La cosas verdad, puntuales? hasta me sorprendió. Sí, de él, ¿no? Sí lo mejoraron muchísimo. Ya ves que estaba el meme de... Salió el tráiler de los Ikari Warriors, ¿no? Y lo único que sale en el tráiler es Clark pegándole a Ralph, ¿no? Ajá. Entonces ya todos asumían Asumí. que iba a estar low tier, ¿no? Y Pero y como... no, salió super muy roto. Cosas puntuales, tiene un poder que da un golpe en el piso y sale Ah, con una sí. explosión. Ese es invencible. Uh, Lo puedes hacer como gancho y se hace como hacia atrás. Tiene la patada fuerte que Ajá. llega súper lejos y sale bien rápido y la recoge rápido. ok, Era tiene una de poder. las quejas que yo tenía con Yori, que se le hicieron súper lenta a la hora de salir y Ajá. a la hora de recogerla súper lenta también. Por eso era castigable, ¿no? Mucho en la 14 como... ¿Cómo se llama esa mecánica? De que te pegan Whiff Punish. Whiff Punish, exacto. Entonces, contra Yori es súper fácil castigar eso, contra Ralph es muy difícil. Tiene combos muy largos, hace muchísimo daño. Y pues, o sea, realmente si tú te acuerdas de las COP viejitas, 98, 95, Ralph estaba roto, ¿no? Ajá. Y era porque tenía los normales más fáciles de hacer o los mejores. Ajá. Entonces, tanto el puño fuerte como la patada fuerte y todo eso, aquí está de esa forma. Ok. Y además de que una de las rutas con las que puedes hacer mucho daño es, o sea, haces activación, un especial y clímax. Con todos los personajes Con todos. hace mucho daño. Y con Ralph, en especial hace muchísimo daño porque el Galáctica hace un montón de daño. Y sale en corto, ¿no? Y sale en corto. Entonces, por eso es el más roto. Yo estaba viendo justamente ayer un tier list que lo hicieron el crew que está ahí con Momochi. Ok. Y pusieron a Terry hasta arriba. Sí, Terry es un personaje muy fuerte, Sí. pero yo no considero que está arriba porque está Ralph. Yori también está súper fuerte. Athena ni se diga, o sea, está rotísima esa mona. Y ¿quién más? Yo creo que ya Blue Mari también está muy fuerte, pero creo Sí, que sí también está como al nivel de Terry. O sea, hay muchos personajes que sí están al nivel donde está Terry, como Rio, Blue Mari, ¿Robert lo meterías ahí? Robert. Lo metería ahí antes de que le parcharan Ah, sí, cierto. el combillo ese El loop. altísimo que tenía ahí. Porque el personaje no está tan fuerte, no hace mucho daño más que en la esquina. Ok. Si el personaje no te mete en la esquina, no te puede hacer mucho daño. ¿Y a quién no has mencionado algún low? Ramón, le hablan de que está en low, pero depende de las Ramón. manos, ¿no? Sí, se podría considerar low porque es difícil de manejar. Nada más por eso. Yo creo que Dino sí salió muy bien, pero por ejemplo, el Rosa estaba muy entusiasmado Ajá, sí. de que tiene DP, pero ya se dio cuenta que no está bueno el DP. Entonces, sí tiene esa opción, pero no lo hace tan fuerte. Hablando de obsesionarse, yo sé que, bueno, cada COF tiene un tratamiento distinto, ¿no? No vas a tener la misma tercia en cada COF y todo. Ahorita actualmente en la 15, para ti, a título personal, ¿es importante tener una tercia de monos fuertes o es importante tener una tercia de monos que te gustan? ¿Cómo manejas eso? Fíjate, este es un debate así súper controversial con la comunidad, porque sobre todo aquí en México, yo me imagino que eso es lo mismo mundialmente. Ujú. Mucha gente dice, es que tú debes de jugar con el corazón, con los personajes que te gustan. Si está malo, debes de aprender a moverlo, ¿no? Yo pensaba así incluso en los tiempos de la 13. Yo me rehusé por muchísimo tiempo a agarrar a Mr. Karate, a pesar de que me gusta el personaje, pero no lo quería agarrar porque estaba roto. Ujú. Entonces, la verdad es que
yo jugaba a Terry igual en la 13 y a Terry lo quité porque literalmente era como jugar con 2 personajes nada más. Ok. Lo mismo me pasó en la 14. Creo que esto ya lo conté en la Sí. entrevista pasada, pero pues gracias a Mitch y a Iti, pues yo me cambié de mentalidad. Entonces, ahorita sí me es muy importante tener a personajes fuertes, Ok. porque eso es lo que define si vas a ganar o no. La verdad es que deben de pensarlo así. Tú puedes agarrar al personaje que te guste, ¿no? Ramón, Ángel, no sé, Yori, que está un poco débil, o sea, sigue estando fuertecillo, pero la verdad es que Sí, no ya, deja de ya no gustar. es top, ni siquiera es A, yo creo que es mi tier low. O sea, si tú agarras esos personajes que te gustan, pon tú que te vas a tardar 2 años, 3 Ujú. años en empezar a ganar. Ok. Pero en esos 3 años, otro jugador ya ganó 20 torneos y los primeros torneos, ustedes bien lo saben, Ajá. que los primeros torneos son premios de 5,000, 10,000, 20,000 dólares. Ajá. O sea, y ya después de 3 años son torneos donde dan $100, $200. Entonces, ¿de qué te sirve todo ese esfuerzo para y le dejaste el camino libre a los otros A jugadores los demás. que sí pensaron con la cabeza, dijeron, yo sí voy a usar la hacha, yo sí voy a usar el martillo, en lugar de estar usando un palito de madera. Ajá. Sí, para querer cortar a lo mejor una barra de metal. Ujú. Entonces, a pesar de que mucha gente piensa que Terry es como un personaje muy roto, la verdad es que sí salió muy bueno en este juego, pero no está roto. Pero a pesar de las debilidades que yo le he encontrado Ajá. al personaje, que no muchos las han visto, o sea, También, cabe yo estoy aprovechando que no han visto Que no las han debilidades encontrado las debilidades, del sí. personaje. Yo creo que sí es un personaje viable. Y de hecho, en la semana sí estuve pensando, yo creo que lo voy a quitar porque veo que pierden esto en este. Pues de la Y con 14 otro lo... personaje- Y con otro personaje yo podría mitigar esas debilidades. Ah, muy bien. Entonces sí, a este punto estoy de... Si este personaje sale roto, lo voy a dar. O sea, Incluso mucha gente en mi canal sabe que yo odio a Yashiro, lo odio. Pero si literalmente es el personaje más fuerte, Vas. lo voy a agarrar. perfecto. Está bien, creo que afortunadamente hay 3 monos, ¿no? A lo mejor le dices, este es el mono de la pasión y estos 2 son los monos fuertes, o como dices, no, quiero ganar, tengo estos 3. Y creo que también ahí por default mencionas algo, el tener como el personaje del counter pick. Ujú. Porque he visto también algo muy de ti desde la 14, ahorita que decías a Terry lo sacaste, luego metiste Nag. Creo que es muy importante tener ese personaje que cambie, ¿no? Le dé el aire de frescura en Sí, una tercia. Generalmente hay personajes que no mucha gente lo agarran, pero sí son buenos. Y tal vez no los agarran porque o no les gusta o son complicados de usar. Pero justamente, de hecho esa es una de las ventajas que utiliza el Rosa. Ah, Agarra personajes que pocos agarran, o sea, que trabajándolos sí son buenos. ajá, Y justamente porque pocos agarran ese personaje se te complica. sí, claro. Porque no tienes la experiencia, no sabes Contra ellos. cómo jugar contra ese personaje. Entonces, justamente en el caso de Nayudo, yo la dejé porque cuando la nerfearon, el personaje se volvió como mid-tier. Ujú. Pero justamente como mucha gente no se sabía el juego de ella, Sí, sí, sí. me funcionaba súper bien. Ya después cuando empezaron a entender verlo. el macho, ya la tuve que quitar. Sí. Sí, es un personaje muy preciso que llegó casi al final de la COF. Mi querido Violento, creo que hay algunas preguntas muy compartidas en lo personal que también tiene la comunidad. La verdad, gracias a toda esa gente que en YouTube, Facebook y Twitter enviaron preguntas para Violento. Vamos a darle su espacio y también comparto, como digo, esas preguntas. Así que si estás listo, Con todo. con todo. que vengan las preguntas de la comunidad. Pues vámonos, Violento, con las preguntas de la comunidad. Estas son las preguntas enviadas en Twitter. Rayeda te dice, saludos desde Hermosillo. Quiero saber, mi pregunta sería, ¿qué consideras que tienen que tener los nuevos prospectos para competir internacionalmente? Yo creo que necesitan tener mucha disciplina y constancia. Ok, O sea, para ponerlo más en palabras, Sí, sí, sí. es jugar. Tal vez no juegues mucho, pero trata de jugar diario, ¿no? Juega 1 hora aunque sea. Y ten la disciplina de usar el training. Y a la hora de, no sé, participas en un torneo. Ya sé que a mucha gente le duele ver sus
propios videos cuando pierde. Lo tienes que hacer, tienes que aprender a hacer eso y ver tus errores y mejorarlos. Sí, creo que eso es importante, el que le hayas detallado cómo es eso. Aquí me intrometo, talento, constancia. ¿Qué diferencia hay y cuál crees? Eso es polémico, yo sé, pero talento o constancia. Yo creo que tiene que ver un poquito las dos, pero es más constancia. Así como en los animes que dicen que te tienes que esforzar. One Punch Man. Ajá, te tienes que esforzar porque no es cosa de... O sea, tú no vas a empezar ganando. Claro. Y sí tiene... Yo creo que el talento viene en tener el talento de tener paciencia y el talento de aprender. O sea, Claro. mientras tú tengas esas dos cosas, lo vas a lograr. Y la constancia te ayuda también Sí. Creo que es una muy buena mancuerna, aprovechando la pregunta, ¿no? De Asrayeda. Te pregunta Pitufob. Saludos para ambos. Igual me gustaría saber, de parte de Violento, ¿cuáles son tus métodos para trabajar y manejar la presión, sobre todo la que tienes en los torneos importantes? Bueno, uno de los métodos es obviamente conocer al jugador, porque generalmente cuando tú conoces al jugador, pues más o menos ya sabes por dónde atacar. O sea, es como si fuera un problema, ¿no? Y pues ya más o menos sabes por dónde empezar. La segunda es conocer al personaje. Cuando tú conoces el personaje, como mencioné yo hace rato, el juego tiene leyes. Entonces, tú conoces el personaje, sabes qué puede hacer. Sí. Y la tercera, o sea, esto yo creo que es imposible de quitar, pero para disminuirlo es el nerviosismo solo se te va a quitar yendo a torneos. Entonces vayan a todos los torneos que puedan. Sí, es muy importante porque muchos que se van en los primeros es porque no saben reconocerse ante esa, como que la comunicación del cuerpo, ¿no? Cómo fluye la sangre, la respiración se agita, de que nunca se exponen mucho. Sí, o te ponen en una situación que pues es complicada a la hora de que estás jugando el juego y pues tienes que aprender a recuperarte. Y la verdad es que eso solo lo aprendes yendo a torneos. Claro. Y de hecho, un consejo que yo di en la entrevista pasada es de ir a torneos porque cuando tú cometes un error ahí, siempre te vas a acordar de ese error y ya no lo vas a cometer. Y en una reta casual, sí lo vuelves a hacer. Da igual, te vendes y nada, que sí. No trone barras, no alcance nada. Oye, pero ahorita digamos, si no se puede ir, pues que se tomen como en serio las jugadas en línea, ¿verdad? Sí. Pero en serio, que te lo tomes ya ahí. Con el rollback ha mejorado muchísimo, entonces ahora sí yo recomendaría jugar online. Perfecto. Te pregunta el Raru. Saludos, Violento. ¿Cómo crees que va a impactar el nuevo KOF 15 en la escena competitiva, principalmente en México? Yo creo que muchísimo. Me da muchísimo gusto que muchas comunidades de 2002, 13, 98 estén jugando la 15. Porque la verdad es que el juego salió súper bonito y le está gustando a mucha gente. La verdad es que todas esas comunidades tienen experiencias distintas, ¿no? O sea, saben jugar el juego de manera distinta y entonces como acumular todas esas experiencias va a ser muy bueno para la comunidad. Sí, creo que ahorita es como inconscientemente una suma de esfuerzos para que todos nutran las áreas de oportunidad que tiene el juego redondo, ¿no? Completo. Sí, porque, o sea, de entrega a entrega el juego se juega distinto, entonces como que los jugadores se especializan en esa entrega y hay cosas que en otras entregas no son tan necesarias de hacer, pero que sí te otorgan una ventaja, ¿no? Si la sabes hacer. Ok. Entonces, obviamente, la debilidad de los jugadores de antes es que no se saben o no saben aprovechar las nuevas mecánicas. Entonces, claro, como que se va juntando todo eso, es a lo que me refiero. Sí, el compilado, la ensalada, el milkshake. Confero. Te pregunta Mepalex, ¿cómo te mantienes? Esa es una gran pregunta. ¿Cómo mantienes tu alto nivel? O sea, ¿cómo llegas a ese nivel? Es que te pregunta varias cosas, ¿verdad? Pero te las voy a ir dosificando. ¿Cómo es que un jugador como tú tienes que mantener ese nivel? Fíjate que yo cometía mucho el error antes. O sea, ahora ya lo veo, antes no lo veía. De que solo jugaba yo los sábados. O sea, no entrenaba seguido. Yo convocaba retas los sábados y era el único día que yo jugaba. Entonces ahora de que estoy haciendo los streams me he dado cuenta de que sí es muy importante estar jugando diario. A pesar de que generalmente
no juego con jugadores de mi nivel, pero aunque sea jugar ese ratito me ayuda a mantenerme. Es como si fuera tu hora de gym en el KOF, tu hora de a lo mejor de esparcimiento mental en el KOF. O incluso justamente en las retas online, que juegas con alguien que no esté en tu nivel, luego tienen como ideas extrañas y salen cosas raras, ¿no? Que dices, mira, esta cosa está buena y no la había visto. Entonces luego salen cosas buenas de eso y eso me ayuda muchísimo. Pregunta también, ¿cómo ves el nivel del México contra el resto del mundo? Y también se disculpa porque hizo varias preguntas, pero ¿qué crees, qué proyección puede darte el KOF 15 a nivel internacional que no te dio la 14? Déjame responder esa pregunta. Yo veo el nivel literalmente ya como está ahora. México sí ha progresado mucho. Yo creo que pasó como en Estados Unidos con el Street Fighter. Que antes los estadounidenses veían así como imposibles a los japoneses. Ajá. Wow, los japoneses siempre ganaban, ¿no? Y últimamente en el Street Fighter 5 como que se ha visto más ya tiemblan ganar, ¿no? Como que a los japoneses ya les cuesta trabajo. Sí, entonces, bueno, yo me siento de la misma forma ahora. Yo siento que ya México está a nivel mundial. México sí es uno de los países más fuertes de Latinoamérica. Los otros países que yo considero que son los más fuertes es Colombia y Perú. Ok. O sea, también hay otros países fuertes, pero los más fuertes son esos tres. ¿No? Sí. ¿Viste que Famitsu entrevistó a varios jugadores de alto nivel japoneses y mencionaron que México pesaba mucho? No sabía. Sí, luego te voy a compartir ese. Sí, ellos, de hecho, a mí fue, creo que lo que también me dijo, esto se debe pues al esfuerzo de muchos como ustedes, ¿no? Como tú, que ellos los ubiquen, y eso que tú estás diciendo de Sudamérica lo dijeron ellos, pero de México. Sí, y yo creo que, o sea, si le seguimos dando, yo creo que sí se puede lograr el deseado título mundial. Y para eso entonces, ¿qué oportunidades crees que te puede dar el KOF 15? Y yo creo que también sumando a la globalización que tiene ahorita con Estados Unidos, que la 14 no te dio. Yo creo que pues literalmente lo que se conoce como el Spotlight, porque lo que no tuvo la 14 es como espacio, su lugar para brillar. Eso es lo que tuvo la 13, ¿no? Como que sí tuvo lugar para brillar, pero no tuvo apoyo de sponsors, de la compañía SNK. Ya ves que andaban en los pachincos y no apoyaron la escena competitiva. Sí, no estaba tan estable. Entonces, apoyaron la escena competitiva en la 14, pero la 14 a mucha gente no les gustó, entonces no tuvo ese espacio para brillar. Yo siento que ahora con la 15 esas dos cosas se van a juntar y se va a hacer algo muy grande. Incluso yo creo que va a estar más grande que lo que fue Street Fighter 5. Fíjate que me late que lo digas tú, porque es algo que yo también percibo y siento que, por ejemplo, muchos teams de Estados Unidos, ahí está Team Spooky, algunos otros van a buscar a gente como tú, mexicanos, para que estén, pues yo siento que no tienen esos talentos allá, pero saben que están están cerca, ¿no? No está tan complicado como pagarle un vuelo a un Daigo, a un Shanghai, que cuesta mucho dinero de llevarlo. Entonces, sí no es tan complicado. La verdad es que Estados Unidos no tiene nivel en KOF porque no lo juegan nada más. Claro. Porque sí son muy buenos jugadores. Entonces, en este punto, sí siento que ahora sí el KOF se va a internacionalizar. Sí. Es cosa de que lo sientan como suyo, ¿no? Como un Marvel. O como el caso de Street Fighter, que lo sientan de la bandera con el juego y estimular la competitividad, el punk de ahí que se queda y buscar esa meta, pues de que Estados Unidos figure y claro, que se puede hacer una buena potencia también. Y qué bueno que hayan mexicanos para despacharlos, lo que es, y decir... Ahorita, pero fíjate, ahorita tenemos la ventaja de la experiencia, pero cuando ya pasen unos 3 o 4 meses, yo estoy seguro que esos jugadores ya no se nos van a complicar, porque vuelvo a lo mismo, no son malos, solo no tienen experiencia en el meta del juego. Entonces, a la vez eso nos conviene porque vamos a mejorar. Claro, sí. Entonces, no es momento de confiarse y hay que seguirle dando con todo. Sí, para que luego no haya ahí ese rebasón y luego estamos tan cerca de los japoneses, pero luego tan lejos de Estados Unidos y luego se invierta, ¿no? ¿Para qué? Sí, fíjate que de hecho ayer me eché unas retitas con Chris G,
Ah, ok. Y la verdad es que yo sentí fácil ganarle, ¿no? Pero también no lo sentí como que fuera un jugador malo. Ujú. O sea, más bien nada más está como que acoplando al juego. Sí, Entonces, está... sí pensé así de, va a pasar un mes, 2 meses y él ya va a estar muy bueno. Ok. Pues todos los jugadores de Estados Unidos que nos vean, los invitamos a que se queden, que aguanten vara, que paguen el derecho de piso aquí en KOF y después pues vivan lo que es la gran experiencia de porque este juego pues es una religión en nuestro país, ¿no? Sí, Violento. exactamente. Ok, vamos ahora a la pregunta de Noah Gómez y te dice que cuál es el enfrentamiento en torneos que más te costó, que te dio un momento épico en tu vida, que te dijo, no inventes, me con tal combo para ganar. Híjole, tiene varios momentos. Yo creo que a este punto el momento máximo es Shanghai. Sí. A este punto. También otro momento que sí me marcó mucho Ajá. fue cuando le hice... No, fue en el mismo Evo, fueron 2 momentos, mismo combo. Ok. Uno fue contra Berna de Cafeid, Ok. que lo consideraban, creo que todos lo siguen considerando como uno de los mejores jugadores de KOF 3 en el mundo. Oh. Y literalmente no me bajó ni un personaje y le hice el infinito. Las 2 retas con Yori, de matear sus personajes, ¿no? Entonces estuvo chistoso porque estaba ahí Matkov y Matkov estaba risa y risa y Berna estaba bien enojado, ¿no? El otro momento fue igual, pero contra Dakou y ese sí lo streamearon. Ah, el Dakou. Y Dakou se quedó así de... Hasta le hizo así cuando yo le estaba haciendo el infinito. Y pues, es como un momento gracioso, ¿no? Casi no le faltó la selfie, ¿no? Ándale. Que se hubiera hecho. Ah, como el de Hokuto, Hokuto ¿no? no. Que saca el dinero, ¿no? Y le empieza a dar el dinero. Y también el otro momento fue cuando le gané a Misterio. A Misterio. Y dije, si se le va, le voy a recordar esa. O sea, lleva muchas cosas. Misterio llevaba un año perfecto, o sea, viajó a todos los torneos que quiso y todos los ganó. Fue al IGT, que es un torneo muy importante allá en Corea, y lo ganó también. Ah. Entonces, literalmente fue diciembre, Costa Rica, y yo honestamente cuando lo vi dije, yo no creo poder ser capaz de ganarlo. Y curiosamente no se dio de poder jugar casuales con él. Ujú. Que era lo que te decía, prefiero jugar casuales con él como para más o menos saber Claro. qué puedo hacer y Calentar la lona. qué me castiga él para no hacerlo. Entonces, pues ya jugué con él y tuve la fortuna de ganarle y la verdad es que sí fue como muy difícil para mí y a la vez fui muy feliz porque logré vencerlo en el año perfecto, ¿no? Y pues ya después lo de Shanghai. No, pero el Misterio, el conocedor sabe lo que pesa ese nombre. Sí. O sea, sí, estamos hablando de que no fue cualquier cosa. Ahí está. Te pregunta Rojo Hernández. Saludos desde León. ¿Cuándo un 1-10 contra mí? Pues cuando quieras, pásale el streaming y lo jugamos. Órale, pero hay que le eche. Métele para que dinero. haya ahí algo. Para que valga, ¿no? Sí. Aunque sea las pizzas. Así es. Te pregunta Midorikawa. Midorikawa. Gracias por poner este espacio, John. Ahora mi pregunta sería, ¿qué es lo que esperas en el futuro de KOF 15? No a corto plazo, sino a largo. ¿Y tus proyectos para la escena competitiva, al menos en este primer año del tiempo de vida de KOF 15? La verdad es que ya lo respondí un poquito lo que espero de la KOF 15. Ujú. Y también espero que le metan mucho contenido. Eso es lo que le hace falta a los juegos de SNK. Literalmente yo creo que el modelo de negocio que tiene Capcom es muy bueno para esta era. Entonces, que le metan así trajes navideños, trajes aztecas, trajes de Sí. lo que ustedes quieran, escenarios y más personajes. Incluso cuando ya pase un tiempo, cambiar las mecánicas del juego, como actualizarlo y mejorarlo. Yo creo que eso le da vida mucho a un juego. Pues a Street le metieron el V-Shift y también segundo y le metieron más V-Trigger. V-Triggers y todo eso, y eso le daba vida al juego. Claro. Sí, estaría bien copiarle un poquitito ese modelo. ¿No crees que también le falta mejorar su manera de comunicación en marketing? O sea, no sé qué haya tanta cercanía contigo como jugador. Yo creo que sí les hace falta porque, o sea, sí se han llegado a acercar con jugadores, pero son pocos, ¿no? Y como que les hace falta llegar a varias partes del mundo, a todas esas comunidades que Ajá. existen. Y a la hora de escuchar opiniones y decir, oye, esto está mal, yo lo veo mal, y todo eso como que a SNK sí le cuesta trabajo agarrar todas esas opiniones, es lo que yo he notado.
Entonces, como que sí les hace falta acercarse un poquito más, Sí. porque sí están cerca de la comunidad, pero les Sí. hace falta acercarse un poco más. Sí, sobre todo con las que pesan, ¿no? Como la mexicana. O en general, no nada más la mexicana, sino toda Latinoamérica para meternos todos en una Sí, o red. sea, en mi caso sí toman en cuenta mi opinión, pero cuando yo Súper. me acerco a decirles, o sea, ellos no se acercan a mí Claro. a preguntar. Sí. Sí, porque sí saben definitivamente quién eres. Me gustaría citar también el dibujo que tienes del primer Neo Geo World Tour, ¿no? Sí, Sentiste ese- muy es- chido, ¿no? Es súper, súper bonito. De hecho, por eso no lo he quitado. Me Sí, gusta mucho. está muy rifado. Y lo hicieron ahí los chavos de World Tour, un artista, creo que es de Hong Kong. Oh. Y pues me dijeron, pues, ¿qué personaje te gusta? Y pues yo dije, de este. Y ya, me hicieron el arte. Está muy bonito. La barbita y todo te dejan, sí. Debe ser muy, muy bonito el día que te viste ahí. Sí, También siento que pocos se tienen como ese trofeo. Es como otro tipo de trofeo. sí, a o la sea, vitrina. a pesar de que justamente en el primer Neo Geo World Tour no me fue muy bien, la verdad es que sí atesoro ese arte que me hicieron. Bien, entonces vamos ahora a darle paso a las preguntas de YouTube. Guillermo Alfonso, ¿qué tienes en cuenta? ¿Qué es lo que tú tomas en cuenta para armar un team y qué tanto te influye saber ordenar el orden de los personajes en los matchups? Lo del team creo que lo dijiste, ¿no? Tal vez Ujú. el orden del matchup. Nada más lo que no respondí fue qué tomo en cuenta en un inicio, y es lo que siempre me preguntan en el stream y siempre lo contesto. Primero juega con los personajes que te gustan. Ya después agarra los roles, no. O sea, primero disfruta el juego y ya después juega para ganar. A la hora de cambiar orden es irte es Ajá, literalmente claro. esa habilidad de la que hablaba hace rato. Ajustarte al oponente y ver qué personaje le hace daño a qué personaje. Eso es correcto. Es una habilidad que hay que como tener autoconocimiento. Voy a poner un ejemplo rápido. Digamos que yo empiezo con un orden, ¿no? Y pongo Kyo, Yori, Terry, ¿no? Ujú. Entonces empiezo el round y me juegan con una Athena, ¿no? Y a su Athena con Kyo ese matchup está bien feo. Ah, ok. Entonces lo siento así imposible y literalmente le di como 3 golpes nada más y me mató el personaje. Ok. Entonces lo que tienes que hacer en la siguiente reta es mover del lugar ese personaje. Ok. Bueno, ahí tienes ahí como tarea, hermano. Te pregunta César Eric Sánchez, ¿crees que KOF debería dejar la mecánica de Max Mode y sustituir por otra? ¿De otro estilo de Yo juego? creo que sí la tienen que dejar. Ahora hicieron el cambio a 2 barras. Ujú. Sí quedó muy bien. Lo que me hace como cosa es el Shatter Strike. Ah, La verdad es que siento que está mal implementado. Hicieron una sugerencia ahí en el stream hace poco que se me hizo muy buena, que pusieron una barra aparte del puro Shatter Strike, Mm. para que valiera la pena usarlo sí, para que no te tenga que mezclar con los demás, ¿no? con las barras normales. Exacto. ¿Qué es lo que menos te gusta del KOF 15? Te pregunta Nico ST. No me gusta el sistema de inputs, como que está muy estricto por el momento, sobre todo por los Tiger Knees y los Backlash. Ok, te pregunta Asterix, ¿qué harías para que KOF 15 llegara a generaciones, qué se te ocurre, más jóvenes? Más nuevas. Yo creo que SNK está haciendo un buen trabajo con eso de los autocombos, porque mucha gente se queja, ¿no? De, ¿por qué está eso? Pero es para la gente que no juega. Si tú haces un combo normal, pues no vale la pena hacer un autocombo. Sí, él lo pulió. También yo siento que les hace falta hacer como marketing con otras cosas. Cosas que tienen ahí en Japón, pero no lo hacen mundial. Así, juguetes, póster, no sé, alguna aplicación. Yo creo que lo más importante es hacer un anime. Haces un anime de KOF en este momento y mucha gente se va a meter en eso. Porque literalmente, en mi opinión, son los personajes mejores hechos. O sea, tienen como mucha validez en muchas culturas esos personajes. O sea, no son los estereotipos como de Street Fighter, tal Sim más cliché. o T-Hawk y todo eso. O sea, Estoy de son como acuerdo. personajes un poquito digo, porque no quiero que me vayan a funar. Todo el fandom de Street. O sea, la verdad es que yo siento que si hacen eso, van a llegar a mucha gente. Sí, estoy de acuerdo. En ese tema de diseño de personajes, SNK tiene un estilo, pues, de hecho creo que menos cliché, ¿no? De artes marcialistas y demás. Te pregunta Brandon Cortés, ¿crees que Yori es el personaje con el arsenal de movimientos más completo en todo el KOF? Sí lo considero así. De hecho, por eso, por mucho tiempo Yori fue el más roto en muchas entregas. Ujú. Lástima que aquí se empeñaron en dejarlo manco.
Pero aún así no es un mal personaje, simplemente no es el. Fíjate, aunque lo quieran mancar, de todas maneras no es suficiente, ¿no? De hecho, la verdad es que yo sí lo siento así súper mal por el momento. O sea, como que le tienes que invertir tiempo, pero es justamente eso que yo mencionaba hace rato. Que ahorita estás a las carreras para pues, ganar los torneos, entonces mejor agarra lo mejor. Ahora vamos con Jorge Daniel Padilla. Dice, buenas noches. ¿Qué futuro le ves a SNK? Yo creo que más allá de KOF 15, que tenga capacidad de revivir otras franquicias. ¿Cuál te gustaría? Yo le veo mucho futuro. La verdad es que sí fue una super sorpresa que sacaran el Samurai. La verdad es que la franquicia que a mí me encantaría que sacaran fuera Art of Fighting de regreso. Art of Fighting, y pues como todo el mundo pide el Garou 2, ¿cómo no? Sí. Queremos el Garou 2. Sí, me sumo, soy de esos. Ahí a lo mejor Gato y todo, que tenga ahí, sea un guiñillo, ¿no? Que las cosas van hacia allá. Ok, te pregunta Rarebeard, pregunta para Violent. ¿Cómo se siente jugar en ese momento en el que estás a punto de tener a Shohei enfrente? ¿Qué te pasó por la mente? Creo que, y otra pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a competir, pero en serio, en los juegos de pelea? Creo que ya conté bastante de la historia ahí. Shohei, en ese momento, lo primero que tienes que hacer es dejar de pensar que ellos están arriba de ti, o sea, eso es primordial, porque si tú piensas que ellos están arriba, no vas a poder mentalmente. Y la otra es llegar con la mentalidad de que quieres ganar, porque si tú llegas con la mentalidad de no voy a poder, o nada más vine a ver qué podía hacer, turista, pues no, la verdad es que no lo vas a lograr. Oye, te pregunta ahora, dice DJ Yeo, que si ya estás preparándote seriamente para entrar al Evo o algún otro torneo. Sí, me estoy preparando. De hecho, ahorita estoy tratando de meterme a todos los torneos que se pueden entrar para prepararme justamente para un Major. O sea, ya estás en tu Road to Evo 2022. Sí. Perfecto. Pregunta para Violent, de Andrés Valenzuela. ¿Cuál es tu personaje femenino favorito de KOF y por qué? Fíjate que antes era Mai, pero la verdad es que ahorita sí estoy como muy inclinado hacia el hombre. Ah, sí, ok, le dejaron bastante. Me gusta mucho cómo le hicieron ahora, se ve muy bonita y además que a la hora de jugarla, sí es muy divertida. Ok. Te pregunto si también alguna vez pensaste dejar la escena competitiva. Sí, muchas veces sí han habido. ¿Sí? O sea, sí, a todos les dan los bajoneos y muchas veces, pero afortunadamente he tenido a alguien que me levante. Y qué bueno. Muchas gracias, Vic. Oye, pues qué bueno que esté ahí contigo. Ahí es como ese motor, ¿no? ¿Cómo no? Párate. ¿Cómo que ya? Buenísimo saber y habla mucho de ti, que hagas esa mención de pues quién puedes estar entrenando. Yo soy normal, o sea, no es como que digan, no, es que lo que él tiene es esto, que tiene mucho talento, ¿no? O sea, también tengo mis días buenos, mis días malos, y sí hay veces que uno necesita como hablar con alguien los problemas. Claro. Sí, podrás entrenar con allá, con él, con quien quieras, pero tener a alguien que te levante así. De hecho, ya ves que en los equipos profesionales de StarCraft, Dota, Warzone y todo eso, tienen psicólogos. Que mucha gente piensa como, ¿para qué quieres un psicólogo? Pero ya cuando llegas en esos niveles sí es súper importante. Genial. No, pues es buenísimo que hagas la mención. Te pregunta para Violent, ¿quién te parece que tuvo mejor rediseño en la 15? El Kyo, güey. El Kyo. La verdad es que en la 14 se veía horrible, yo no sé qué estaban pensando. Y pues qué bueno que ya regresó el diseño clásico. Sí, le dieron ahí su manita. También Yori, ya le hacía falta cambiarse de ropa, ya tenía la misma toda la vida y le quedó súper bien. Ok, Alejandro Marcelo, ¿te gustaría que la franquicia se moviera un poco a la jugabilidad de la 98? No, yo creo que la jugabilidad así como está ahora está bien, como que la 98 está... O sea, es un juego excelente, pero te limita a la hora de jugar. Haz de cuenta que tienes un golpe y como que te deja trabado un tiempo y no puedes hacer nada. O si alguien tira un golpe no te puedes mover y de ese tipo de cosas.
Y a mí me gusta mucho el cambio que hicieron desde la 13, que el juego es más libre en cuestión de movilidad. Y éxito, ¿no? Oye, te pregunta Diego Isidoro, si el CoF hubiera un torneo para jugar de un solo personaje, ya es que se podía poner de un solo mono en algunos CoFs, ¿cuál sería tu personaje predilecto? Yo escogería entre Terry y y yo creo que Kyo o Ryo. Ok. Ryo, de verdad, mucha gente no le tiene como mucha fe, pero es un personaje súper fuerte. Ok, Cristian Montalvo pregunta que si alguien te enseñó. Tuve muchos maestros a lo largo de la vida. Uno de ellos fue mi hermano, otro fue Poli, otro fui conociendo así varios, el Quiñones también lo conocí, el Lauro. Muchos así de que me daban consejos y me decían algo así y todo eso. Entonces, como que sí es bueno tener a alguien que te guíe, que te dé consejos. Sí, buenísimo, ¿no? Recordar como quiénes fueron los que también te metieron al vicio, por decirlo de otra manera. Sí, de hecho, es chistoso mencionar a Lauro porque él no se acuerda de mí, pero yo tenía como 15 años cuando iba a las máquinas de CAS y pues era un chamaco, ¿no? Entonces yo le preguntaba y él buena onda sí me decía, pero ya después ya no lo volví a ver. Sé que ahí anda en la comunidad de 2002, pero no he tenido contacto con él. Bueno, ojalá vea este video y sepa que ya, sí, que no se olvida. Sí. Nats Aria te pregunta que quién te gustaría ver más adelante que llegue como personaje. A mí me gustaría que metieran a los hijos del Kim en lugar de Kim. ¿Ah, sí? Sí. Wow. O sea, yo estoy feliz de que quiten al Kim porque ya eso no lo vi venir. Ya estábamos hartos del Kim. Pero los hijos del Kim sí estaría muy bien, me gustaría. Pues que el Don Juan tiene ahí un gameplay muy distinto. Y bueno, el Jae-Hoon es Gangil, ¿no? Ándale. Está muy similar. Pero el Don Juan sí estaría muy interesante. Sí. Ok, pregunta a Alejandro Marcelo que puntualmente ¿cuál crees que es la diferencia entre Asia y Latinoamérica en CoF? Yo creo que la diferencia es la mentalidad y la disciplina. Okay. Que eso es justamente lo que puntual, yo he estado mejorando en estos años, o sea, literal. O sea, en lo otro podríamos ser como muy similares, pero eso sí serían cambios radicales. Sí, la mentalidad de utilizar a los mejores personajes. Porque yo siempre he dicho así de, ¿por qué me criticas a mí por jugar a esos personajes? Pero ¿por qué elogias a jugadores como M-Dash o Xiaohai de que usan esos mismos personajes? ¿Por qué él sí lo quieres? ¿Por qué él sí lo consideras un dios? ¿Y por qué a mí me consideras un tonto? Entonces yo creo que esa es la mentalidad y pues la disciplina ya. Y eso pasa en muchos juegos. También va más allá de CoF. Isaías Contreras, ¿por qué ya no se te pone Ford? Pues porque literalmente se acabó el patrocinio y pues yo tenía que avanzar. Entonces, ok, pues me agarró otro patrocinador que es DXC, pues ahí ando. Genial. Oye, patrocinio formal e informal, creo que has vivido ambos, ¿no? Sí, de todo. Creo que también es como bonito cuando alguien te respeta, te admira y vente, ¿no? Sí. Ojalá esto de CoF 15 sea... La verdad es que en el caso de Tixi es como más informal, es como más de amigos, pero la verdad es que sí estoy muy agradecido con el apoyo que me han dado. Fascinante, que sigan creciendo, ¿no? Todas estas cosas y puedas tú ser puntual también, que esto se vuelva algo más profesionalizado. Josh Mai te mandó varias preguntas, algunas de las que te he citado vienen de él. Él tenía muchas ganas de entrevistarte. Creo que por alguna razón no se animó y dijo, esto es lo que yo siempre le he querido preguntar a Violen. Algunas ya te las había hecho en la primera entrevista, otras las fui soltando. Pero una de las que me gustaría citar es que ¿cómo le haces para separar la rivalidad de lo competitivo con la vida real? La verdad es que es muy complicado separar eso, pero uno tiene que entender que el juego es una cosa y la vida es otra. La otra es que literalmente puede ser como tu gas para que juegues. ¿A quién? Así de Willy voy a ganar, ¿no? Así, entonces, pues sí, ese es el caso. Siempre yo recomiendo como lo más sano es que separen las cosas. Es como
como el dicho que dice, separa los negocios y las amistades. Claro. Entonces es lo mismo. Sí, de hecho también yo algo que he visto en tus cambios es que tienes una actitud más deportiva, como que tus mensajes en los directos, en otras entrevistas que te han hecho, hablan también de que estás muy, muy consciente de la diferencia de a lo mejor de cómo te puedes comunicar o llevar en tu vida al mensaje que mandas como jugador. O sea, sí podríamos pensar en ese lado donde te has profesionalizado para moderar mucho tus actitudes en los directos y en otras cosas. Yo he visto mucho cambio en ti en esa manera de regirte, no eres polémico, no eres problemático y tus mensajes también nunca son como de odio. Sí, fíjate que de hecho yo nunca fui así como de hacer polémica, pero nunca me ha gustado que como que te quieran agarrar de tu patiño. Entonces yo sí me doy a respetar y a mucha gente no le gusta eso. Pero en esos casos de hacer polémica, pues sí he aprendido a través de los años así de, a pesar de que es como oportunidad de defenderme, mejor digo, o sea, como que analizo la situación y es de, mejor no digo nada y también tengo quien me jale las orejas. Entonces, ya te estoy viendo, sí. Entonces, mi manager sí me dice, no contestes. Entonces, bueno, está bien, ya no contesto. No, creo que haces bien. Tienes un expediente limpio y te digo que para mí se me hace, más allá de todo, congruencia entre jugador, lo deportivo que estamos buscando, y digo estamos porque me incluyo con esfuerzos que cada quien puede hacer para que esto se pueda llevar en México pues cada vez más a su máximo esplendor, ¿no? Es que la verdad es que hay gente como que le encanta el conflicto, incluso le divierte, ¿no? Entonces, como que la verdad caes en ese juego. Entonces mejor evitarlo. Sí, yo te veo muy congruente. Estás enfocado a lo tuyo. Lo que habla por ti es el reconocimiento que tienes en lo competitivo, jugando en las retas. Esas son tus historias, o sea, creo yo. ¿Sabes qué otra cosa que sí me gustaría mencionar? Por ejemplo, a mí siempre como que buscan una respuesta mía de quiero que digas que le vas a dar en la madre a tal persona. Siempre me dicen, ¿tú crees que puedes ganar ese torneo? Y yo siempre les digo, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo. ¿Por qué no hago eso? Porque no me gusta decir, es que ese güey me la pela, ¿no? O algo así, claro. Y a la hora de la hora perder. Entonces, prefiero evitar eso. O sea, no me gusta a mí estar haciendo eso. Entonces, pues voy a hacer mi mejor esfuerzo y pues yo quiero ganar, ¿no? Pero siempre puede pasar que pierda. Claro. Entonces, ¿para qué yo ando diciendo esas cosas? Sí, no, sí te digo, eres muy congruente de la persona con el jugador y creo que también eso te da mucha paz mental, paz emocional y paz a donde vas. Ahora bien, vamos a usar otra pregunta. Elder Ashura dice, ¿cuánto tiempo practicas a la semana? ¿Cómo es tu manera de practicar? Y si analizas videos de tus retas para mejorar. Fíjate que en los tiempos de la 14 yo sí nada más practicaba los días que hacía. O punto que, no sé, no me supo un castigo, me empezó a fallar un combo y lo practico un rato, ¿no? Mi régimen de práctica es hacer 10 veces la misma situación o el mismo combo sin dropear, o sea, hacer la respuesta correcta. Y eso es lo único que yo hacía, punto 1 hora, 2 horas. Okay. Pero ahora sí, como el juego es nuevo y literalmente en este momento es una carrera. Sí. Todo el mundo está practicando, todo el mundo anda viendo cosas, todo el mundo está... Entonces, sí me consume mayor parte de mi tiempo. Yo creo que sí le echo como unas 6 horas entre estar investigando las redes, estar viendo videos, jugar reta, meterme a training. Entonces, yo creo que sí le calculo unas 6 horas en este momento. Okay. Además de los streams. Ok, George May, que también te preguntaba cuáles son como los jugadores que tú tienes como un gran respeto. Unos jugadores que sí le tengo muchísimo respeto son Bart, Canibalito, Cupa, Huevo y yo creo que ya. Ok, fíjate el Bart, saludos al sí, los otros a lo mejor en persona no he estado, pero sí son nombres que definitivamente suenan. Esta es la segunda ronda de preguntas en Facebook de la comunidad de CoFuneral. Saludos a mi querido Akira que pues respalda estos contenidos también. Sí. Y te pregunta Rafael Humberto, él te dice que a pesar de que KOF 15 tiene sus mecánicas, para ti ¿cuál ha sido la mejor? Si 2002, donde empezó a tronar barra, cancels, o la 13 donde estaban los CX,
juntar es ¿cuál ha sido para ti la mejor implementación de mecánicas del KOF? Yo creo que ha sido la de la 13. Yo siento que la mecánica que tiene la 13 fue una mecánica que fue ido mejorando desde la 97. Entonces culminó en la 13 y la verdad es que sí se me hizo muy buena. De hecho el juego está súper bien balanceado, salvo los top, ¿no? Pero eso siempre va a pasar. Sí. Por eso siempre cuando me preguntan, ¿tú qué KOF 3 es más balanceado? Yo digo que la 13. Es que todos pueden, ¿no? Sí, Hacer es eso. que los poderes EX hicieron que se balanceara el juego automáticamente. Entonces yo creo que sí. Por eso me gustó mucho la 15, porque regresaron muchas cosas que habían sacado de la 13. Vientos. Estoy muy de acuerdo con eso. Muy, muy de acuerdo con eso. Y te pregunta Luis Alberto que si uno puede ser pro utilizando personajes low. O sea que si tienes oportunidad con eso. Sí puedes. Acuérdate que muchas veces ser jugador pro no es ganar, ¿no? También tiene mucho que ver lo que haces como PR, como redes sociales. Te pongo el ejemplo del jugador de Puerto Rico, Mono, que es bien conocido con Fang. Y nunca había ganado un torneo Major. Y hace poquito ganó el CEO, ¿no? Sí. Entonces, de que se puede, nada más. Que era lo que yo mencionaba, que sí le vas a sufrir. Sí, es un camino más torcido. Sí. Es como si te fueras por una carretera de paga o por la libre. Así, literalmente. Terracería y Yo voy todo. a tomar esa referencia. Ok, te pregunto también, Josh Mike, si Corona o Indio. Híjole. Yo creo que Indio, me gusta más la cerveza oscura que fuera. Ok, dice Iván Martínez, ¿cuánto tiempo le dedicas al juego? Yo creo que unas 6 horitas en este momento. ¿De harina o...? No, bueno, acompañado, campechaneando con los streams, ¿no? Sí, pero obviamente no son así seguido. Haz de cuenta que, no sé, me levanto y tengo que hacer algo. Y digo, no, me voy a poner a checar esto porque si no se me va a olvidar, ya lo checo y ya me voy y hago algo, ¿no? Entonces, ya después regreso y otra vez. Ok, dice Alejandra Suárez, tus top de jugadores extranjeros que más admiras. A lo mejor ya se complementa al nacional, ahora extranjeros. Sí, la verdad es que para mí los top mundiales, pues obviamente son Shanghai, E.T., Score y M-Dash. Esos son los jugadores que más admiro. ¿Sí te has dado cuenta que allá hay mucho, o sea, nacen más nombres en poco tiempo que aquí? Sí. O sea, aquí tenemos todos los nombres que se han De citado hecho, en este... ahorita que me estás mencionando también Lagia, y Lagia es un jugador bastante reciente y como él le entrena con M-Dash, o sea, tuvo la palanca de que M-Dash le transmitió todo ese conocimiento. Entonces, sí, también él. Y bueno, muchachos, pues Violento, ha sido un viaje que disfruté. Yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista presencial. Gracias. La primera parte, les recuerdo que la pueden ver en el canal y hay mucho complemento, hay mucha evolución y se han dado cuenta de ello con esta entrevista. Estamos en el lanzamiento de KOF 15 y creo que te agradezco mucho que me hayas recibido pues aquí en tu casa. No. Y también creo que, como lo decía, ¿no? Si en mi otra, tú fuiste, de hecho, el padrino de mi sección de entrevistas a jugadores. Gracias. Ahorita también yo te tomo como el padrino de también un cambio a mí como creador, un cambio que viene para mí como creador de contenido. Y también estamos como juntando muchas cosas, ¿no? El lanzamiento de KOF 15 y demás. Pero así como dejaste de que te gustaría dar algún día clases de KOF, y ahí viene lo que diste en la academia, lo que vas a hacer con tu proyecto, con las membresías a jugadores. Como un día te dije, hoy una meta que tengas vencer a Shanghai, cumpliste. Me gustaría también a que la vibra que tienen esas entrevistas, así hasta, pues no sé, una bendición colectiva con toda la comunidad que está viendo. ¿Qué tentativamente son tu meta fija? Así que tienes tú a nivel personal desde lo más meta pequeño plazo a largo plazo como jugador, si tiene que ver con el KOF, ¿cuál es como ese ahorita tu top a nivel de realización personal como jugador? Como jugador, la verdad es que sí tengo ya en mi meta pues ser campeón del Evo. Ok. La verdad es que ojalá y se nos haga. Y también
sí ando como dándole mucho a mis canales, a mis redes. Sí. Y la verdad busco crecer en eso. En estos momentos son mis metas. Perfecto, igual vieron ahí tu Twitter que estuvo apareciendo durante el video varias veces. Insisto en que todas las ligas de Violento van a estar, su canal, Twitch, en la descripción. Y pues me late mucho que hayas dejado como esos sueños, esos proyectos en esta entrevista, porque ahí vamos a estar y yo también le deseo esa longevidad al KOF. Igual a lo mejor te vemos en Combo Breaker, que iba a estar también. Sí, ojalá. Eso, si SNK retoma el Neo World Tour, pues seguro que también. Pues de hecho, no sé si recuerdan que SNK iba a hacer un SNK World Championship. De hecho, yo califiqué para ese, pero pues ya atacó la pandemia, ¿no? Lo bueno de eso es que SNK no lo ha cancelado. O sea, nada más ha dicho se pospone, nunca ha dicho que se cancela. Entonces, todavía está esa oportunidad en puerta. Ok, pues vamos a seguirte de cerca, mi querido Violento, una vez más. Gracias pues por la hospitalidad, todas las atenciones aquí también a Tania, la conexión. Y pues me da como pues gusto, ¿no? Esto de poder estar ahora de este lado. En verdad tenía muchas ganas de hacer esta entrevista presencial, espero no sea la única. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir haciendo ahí cositas entre morning matches personales. Y pues mis mejores deseos, Violento. Muchas gracias por todas sus atenciones y por esa calidad de persona que te distingue. Hasta la próxima, comunidad. Bye bye. Chavos, la coopero señal.